La heroína fue secuestrada por un comerciante de esclavos, y como la villana destinada a morir primero, ella secretamente mostró bondad para salvar su vida, pero terminó convirtiéndose en el tesoro más preciado de la heroína, disputada por los dos protagonistas, y finalmente entró a la casa del duque como la consentida de todos. Cuando Melo tenía 10 años, descubrió que siempre había vivido en un mundo de novela. La heroína de 5 años perdió a su madre en un accidente automovilístico, y el comerciante de esclavos que la secuestró, junto con su hija, la sometieron a abusos y torturas prolongadas, hasta que finalmente fueron ejecutados en el lugar por el duque. Al conocer su destino, Melo le rogó a su mamá que dejara de ser comerciante de esclavos, pero su madre le advirtió que si volvía a decir eso, la echaría. Un año después, su madre insistió en traer a la heroína Leta a casa. Melo pensó que si era un poco amable con la heroína, al menos podría conservar su vida. Pero este plan enfrentaba dos obstáculos principales. El primero era su mamá. Cada vez que la sorprendía cuidando a Leta, su mamá las regañaba a ambas. Después de que su madre se fue, Melo trajo comida con mucho cuidado. ¿Te llamas Leta? Vi ese nombre grabado en tu collar. Leta no respondió, solo sollozaba, acurrucada, dando un poco de lástima. Melo empujó suavemente el plato hacia ella y se fue. Desde la rendija de la puerta observó los movimientos de Leta. Probablemente tenía mucha hambre. Leta volteó con cautela, y se movió lentamente escondida bajo la cobija. Al ver que estaba satisfecha con la comida, Melo suspiró aliviada. Pero pronto fue descubierta, lo que hizo que Leta tomara el plato y se escondiera en una esquina. Por la noche, Melo dio palmaditas en la cama, invitando a Leta a dormir en su cama. Explicó que aunque era un poco simple, era mucho mejor que dormir en una silla. Después de un rato, Leta se acostó en la cama y comenzó a sollozar suavemente. Melo extendió la mano con cuidado, queriendo consolar a la pobre niña, pero retiró su mano. Después de todo, a los ojos de Leta, ella era la hija de la comerciante de esclavos. Pero no se rindió, y siguió esforzándose por cuidar a Leta. 2 semanas después, Leta finalmente dejó de huir o esconderse de ella. Por la noche cayó una tormenta. Leta corrió a su habitación, y la abrazó con fuerza. Al verla tan asustada, Melo preguntó, ¿te golpearon? Pero Leta solo se acurrucó en las cobijas. Sin saber qué hacer, abrió la ventana, pensando que tal vez la brisa fresca consolaría a Leta. Pero para su sorpresa, el llanto se hizo más fuerte. Melo rápidamente cerró la ventana. Supuso que quizás Leta había perdido a su mamá en un día lluvioso, por eso cada vez que llovía tenía ese trauma. Consoló a Leta, si te tapas los oídos con las manos, ya no lo escucharás. Leta, recargada en la esquina de la cama, lentamente se volteó. Melo tomó sus manitas y le enseñó a taparse los oídos, sonriendo mientras preguntaba, así el sonido de la lluvia es más bajito, ¿verdad? Leta dejó de llorar y la miró atónita. Luego, se acostaron juntas en la cama. Melo la arrulló en voz baja, pronto serás feliz, no tengas miedo, duerme. Tal como esperaba, al día siguiente el duque encontró el paradero de su hija. Desde esa noche, Leta gradualmente abrió su corazón a Melo. Dibujó en papel una imagen de ellas tomadas de la mano, y la presumió buscando elogios. Melo la recompensó con una galletita. Leta la comió riéndose feliz. Después, jugaron a la casita juntas, pero Melo fue obligada a ser el bebé. Cuando preguntó quién sería la mamá, Leta respondió que no sabía que era una mamá, al parecer no conocía la existencia de las madres. Melo rezó con dolor, esperando que la pequeña regresara pronto a casa. Leta preguntó, ¿Melo también vendrá a casa? Esta pregunta la dejó sin respuesta, porque aquí era su casa. Al escuchar su respuesta, Leta lloró desconsolada. Si no está Melo, nadie le tapará los oídos a Leta. La comerciante de esclavos escuchó el llanto, entró furiosa a la habitación y amenazó, tú, enana, deja de hacer ruido. Y se fue dando un portazo. Al verla irse, Melo consoló a Leta en voz baja, mientras Leta contenía las lágrimas, diciendo que quería irse con Melo a otra casa. Poco después, su madre trajo una buena noticia. El precio de Leta era más alto de lo esperado, así que Melo debía cuidarla bien. Al ver que Melo la ignoraba, la regañó llamándola tonta. Melo le respondió que ella no era tonta, lo que la enfureció por completo. Empujó a Melo, la sopa hirviendo cayó, y se derramó justo en la pierna de Melo. Un dolor agudo la atravesó, causándole una quemadura evidente. Leta bajó de la silla desesperada queriendo ayudar, pero resbaló con el caldo, y cayó al suelo. Melo ignoró el dolor y corrió de inmediato a revisar cómo estaba Leta. Su madre le ordenó ir rápido por el médico. Melo salió corriendo sin siquiera ponerse un abrigo. Aunque afuera llovía a cántaros, no redujo la velocidad en absoluto. Durante todo el camino se culpaba, pensando que si no hubiera respondido, tal vez Leta no se habría lastimado. Incluso cuando tropezó con una piedra, se levantó aguantando el dolor y siguió corriendo. Mientras corría apresuradamente, pasó un carruaje noble, pero Melo no notó este detalle. Rápidamente,
encontró al único médico del pueblo. Regresaron a caballo, pero descubrieron un carruaje estacionado frente a la casa. Fue entonces cuando Melo se dio cuenta de que ese era el día en que Leta se iría. Como su madre era una criminal, para que Melo no se viera involucrada, el médico le dijo que no se expusiera. Pero Melo estaba más preocupada por las heridas de Leta. En ese momento, un hombre salió de la casa, Leta lo seguía de cerca abrazando un osito. Al verla a salvo, Melo sintió alivio en su corazón. Siempre había esperado que Leta pudiera regresar pronto a casa y vivir una vida feliz. Pero en ese momento no quería separarse. De repente, su madre fue arrastrada fuera y arrojada al suelo. Al ver esto, el médico le urgió que se fuera rápido. Pero pareció escuchar a alguien gritando su nombre. Al día siguiente, Melo regresó a la casa, el lujoso carruaje y Leta habían desaparecido, solo quedaba ese dibujo de ellas dos tomadas de la mano. Melo sabía muy bien que probablemente nunca volvería a ver a Leta, y aquellos momentos felices serían olvidados gradualmente. Si Leta estuviera en ese momento, ella la consolaría. Sin embargo, no sabía si estaba alucinando, pero pareció escuchar la voz de Leta. Dos piececitos aparecieron frente a sus ojos. Leta se lanzó a los brazos de Melo. Al verla llorar, Leta dijo enojadita, ¿quién hizo llorar a la bebé Melo? La hermana Leta lo golpeará por ti. Al escuchar su preocupación, Melo no pudo evitar abrazar a Leta de nuevo. Pero Melo no entendía cómo había regresado Leta cuando debería estar de vuelta en casa. En ese momento, un hombre le pasó agua, y le preguntó, tú eres la hija de la comerciante de esclavos, ¿verdad? Melo se asustó, reconociendo que él era el padre de Leta de la portada de la novela, el duque Loretta. Melo rápidamente se inclinó disculpándose, pero Loretta era una persona que distinguía el bien del mal. Como Melo no era cómplice, no la castigó, e incluso iba a patrocinarla para que fuera a un orfanato. Pero esto también significaba que ella y Leta no tendrían oportunidad de verse de nuevo. Leta tampoco quería separarse de Melo. Expresó que antes, cuando le tenía miedo a la lluvia, Melo le tapaba los oídos, por eso le gustaba mucho Melo. Melo apretó su mano, y felizmente expresó que también le gustaba mucho Leta. Al escuchar esto, Leta celebró emocionada, entonces Leta y Melo se gustan mutuamente. Ayer sin Melo a mi lado, lloré mucho. Se volteó hacia su padre y le rogó, papá es el mejor, así que por favor deja que Leta y Melo estén juntas. Al ver que solo con reencontrarse con Melo, su ánimo había mejorado mucho comparado con la noche anterior, entonces le preguntó a Melo su opinión. Melo lo pensó un momento. Si se quedaba en el pueblo a estudiar medicina, tal vez viviría con más libertad, pero no podía dejar a Leta sola. Melo entendía claramente, porque sabía bien el sufrimiento que Leta experimentaría en el futuro, y deseaba que Leta fuera siempre feliz. Entonces, solo ella podría guiar el futuro de Leta hacia una mejor dirección. Finalmente, Melo aceptó. Antes de irse, Melo se despidió del médico, informándole que iría a la capital. El médico le dio algunas hierbas medicinales, y le dijo que si tenía problemas, podía regresar cuando quisiera. Además de eso, el médico tenía una petición: si ves a mi hijo en la capital, no olvides darle un golpe. Ese mocoso, tanto tiempo sin dar noticias. Ve, que la bendición de Dios esté contigo. En el carruaje, Leta dormía recostada en su regazo. Loretta podía ver que su hija le tenía mucho cariño. En ese momento, Melo le dijo en voz baja que Leta había perdido sus memorias anteriores, probablemente por tanto trauma, ya había olvidado la existencia de su mamá y el accidente le dejó un trauma. Por eso todavía necesitaba tiempo para recuperarse. Pero le aseguro que Leta es definitivamente su hija, porque no solo se parecen físicamente, esa sensación radiante también es igual. Loretta se quedó atónito un momento, y expresó que le debía un favor a Melo. Pronto llegaron a la capital. Un guardia vino a informar, Su Majestad lo convocaba con urgencia. Loretta tuvo que ordenar a sus subordinados que las llevaran primero a la mansión del duque. Apenas llegaron a casa, la señora Higgins, el ama de llaves, le exigió a Melo que se bañara. ¿Acaso quieres resfriarte? Métete a la tina ahora mismo. Pero sin esperarlo, Melo se quemó la mano con el agua caliente. Quería echar agua fría ella misma, pero la señora Higgins avanzó rápidamente para detenerla, asustando a Melo tanto que no se atrevió a hacer ni un sonido. Pero en realidad, la señora Higgins era dura por fuera pero tierna por dentro. Pronto, Melo estaba bañándose en la cálida tina. La señora Higgins incluso le preparó juguetes en la tina. Al notar los moretones en su cuerpo, la señora Higgins guardó silencio por un largo rato, y luego le aplicó pomada. Por la noche, Leta abrió la boca admirada. El pijama que la señora Higgins le dio a Melo es muy bonito. Platicaron por mucho tiempo, hasta que Leta tuvo sueño. Melo cuidadosamente la arropó con las cobijas. A la mañana siguiente, había alguien junto a su cama. Melo pensó que era la señora Higgins, pero escuchó la voz de un niño. ¿Esta persona tan pequeña y fea es parte de los Baldwin?
Melo se dio cuenta al instante de que era Ronnie, el segundo hermano de la heroína. Según el desarrollo de la novela, su siguiente movimiento sería pellizcar a Leta dormida para despertarla. Melo extendió la mano a tiempo para detenerlo, y se llevó un dedo a los labios indicándole que guardara silencio. La niña que apareció de repente dejó a Ronnie sin saber qué hacer. Con la cara completamente roja, apartó la mano, y al siguiente segundo se cayó, murmurando: «Maldición, ¿quién es esa niña rara?». Melo se acercó a él, extendiendo la mano preocupada preguntándole si estaba bien. Ronnie retrocedió sin pensarlo, se levantó y la acusó furioso de ser una estafadora. «Siempre traen a cualquier niña diciendo que es mi hermana perdida, pero todas esas personas son falsas». Dicho esto, se fue dando un portazo. Melo ya había imaginado que tendría esa reacción. Cuando Leta despertó, salieron a jugar y casualmente se encontraron con Loretta. Leta bailó emocionada: «Papá es el gran tesoro de Leta. En el futuro Leta también será el pequeño tesoro de papá». Loretta torpemente dijo gracias. Al ver que las criadas se acercaban, Leta aprovechó para escapar corriendo. Loretta le ordenó al mayordomo que retirara los muebles con puntas afiladas. Pero cuando el mayordomo sugirió ir a ver a Leta, Loretta se negó. Las criadas al escuchar comenzaron a sospechar: ¿será Leta realmente la hija del duque? Una criada directamente le lanzó esta pregunta a Leta, que estaba disfrutando un postre. Leta afirmó con seguridad que era la hija de su padre, pero no porque lo dijera el sacerdote, sino porque Melo lo dijo. La criada agregó impaciente: «Si no puedes probar que eres la verdadera hija del duque, Melo será encerrada en prisión por mentir». Por la noche, le preguntó preocupada a Melo qué debía hacer para que su padre estuviera satisfecho. Melo pensó un momento, le enseñó a respirar profundamente con ella, y la consoló: «Aunque Leta no haga nada, tu padre te querrá». Leta le contó a Melo lo que pasó durante el día, y preguntó: «¿Padre es una persona bondadosa?». Melo le contó que para que no se lastimaran, el duque había ordenado hoy al mayordomo retirar los muebles afilados, un gesto de cuidado. Leta rápidamente cambió de opinión, diciendo que le gustaba mucho su padre. Loretta, escuchando desde afuera de la puerta, oyó a su hija decir que le gustaba, y torpemente le preguntó al mayordomo: «¿Qué es lo que le gusta de mí?». Al día siguiente, Melo y Leta recibieron los regalos que Loretta había preparado. Eran sombreros de sol azul cielo. Leta se lo puso emocionada, y giró feliz. Melo también se puso el sombrero. El mayordomo y la señora Higgins vieron esta escena con sonrisas satisfechas en sus rostros. Sin embargo, la criada con malas intenciones intervino, afirmando que la repentina atención del duque hacia Leta se debía a que Leta actuó mimosa siguiendo sus instrucciones. Justo cuando estaba orgullosa, Leta miró a lo lejos, hasta que vio a la persona objetivo, e inmediatamente corrió a acusar. Cuando la criada reaccionó ya era tarde. La señora Higgins la miraba con ojos furiosos. Melo le había dicho antes a Leta que si volvía a ser intimidada, buscara a la señora Higgins. Al ver a la señora Higgins tan enojada, la criada siguió justificándose: «La señorita es pequeña, seguramente no sabe lo que dice». Pero Leta repitió claramente las palabras exactas de la criada. La criada se negó a admitir la acusación. Pero cuando la señora Higgins le arrancó el emblema familiar, finalmente se dio cuenta de la gravedad del problema, e inmediatamente se arrodilló admitiendo su error. Al ver que la señora Higgins no decía nada, se volteó descargando su furia en Leta: «Me costó tanto entrar aquí y por tu culpa, mocosa, lo perdí todo». Su bofetada estaba por caer. Melo se puso frente a Leta: «Por favor, no la toque». Después, como era de esperarse, el mayordomo y la señora Higgins les dijeron que la criada fue despedida. A Leta no le importó, sino que levantó el tenedor preguntándole si podía comer pastel de zanahoria, e invitándolos a comer juntos. El mayordomo y la señora Higgins se miraron sonriendo. La escena armoniosa era cálida y reconfortante. Este asunto pronto llegó a oídos de Loretta. Le hizo preguntas indirectas al mayordomo, pero en realidad, lo que más quería preguntar era cuál fue la reacción de las dos pequeñas al recibir los sombreros. En ese momento, Melo tocó la puerta. «Venía a agradecer». Explicó que Leta también quería venir, pero por estar ocupada con la reunión de té, ya se había quedado dormida. Melo sonrió sin darse cuenta diciendo: «La señorita Leta recibió a los invitados con mucha habilidad. Si usted también estuviera seguramente». Fue interrumpida por Loretta antes de terminar: «No me gusta mucho el té de la tarde». Le dijo que regresara a descansar a su habitación, pero en su mente pensaba preocupado: «Está tan pálida, ¿se sentirá mal?». Antes de irse, Melo expresó su gratitud a Loretta: «El sombrero es muy bonito, gracias, lo cuidaré mucho». Después de transmitir su agradecimiento, Melo se fue, dejando a Loretta atónito en su lugar. Durante los siguientes días, Melo pasó el tiempo en la cocina. Pero la señora Higgins le dijo que mañana no podría venir a la cocina porque la familia había enviado a 3 ancianos. También le advirtió especialmente a Melo que no anduviera sola por la noche, o sucedería algo grave. Esa noche, cuando Melo pasó por el pasillo sintió un escalofrío,
recordando las palabras de la señora Higgins, se asustó más. En ese momento, de repente apareció una mano detrás de ella. Melo se volteó esquivándola, y descubrió que era Ronnie. Con expresión seria le pidió que se acercara, y en voz baja le advirtió a Melo: cuidado con los ancianos, probablemente intentarán de todas formas echarlas, especialmente el gran anciano. Melo no esperaba que el segundo joven más áspero de la novela original ahora estuviera preocupado por su seguridad. Entonces, expresó que le diría a Aleta que su hermano estaba muy preocupado por ella. Ronnie negó en voz alta, y de inmediato se levantó, dándole la espalda recostándose en el sofá. Melo se disculpó rápidamente. Perdón, joven amo, dije algo incorrecto. Ronnie volteó a ver, y dijo enojado lo contrario: cállate. Dicho esto, se fue dando un portazo. Melo le sacó la lengua a su espalda. Muy temprano al día siguiente, las dos pequeñas fueron obligadas a levantarse. Melo preguntó qué pasaba. Las criadas explicaron emocionadas que el duque les había enviado regalos otra vez. Leta abrió el regalo sin poder esperar, y descubrió que era un moño verde con gemas incrustadas. Mientras tanto, Loretta estaba siendo presionado por los ancianos. Se negaban rotundamente a permitir que Loretta trajera a la hija de la comerciante de esclavos a la familia. Loretta expresó que Melo era su invitada. Pero el gran anciano refutó con calma: Duque, usted también sabe que sin importar la razón, la sangre sucia de criminales no puede entrar a la sagrada familia Baldwin, incluso un dedo del pie manchará la familia. Seguramente el anterior duque jamás le permitiría hacer esto. Loretta no se inmutó: a quien invitar es mi derecho como dueño de la casa. La habitación quedó en silencio. En ese momento, el mayordomo trajo noticias: había llegado la respuesta del templo. Esa noche, Melo hizo que Leta llevara su almohada favorita, según la trama de la novela. Para evitar que Leta fuera al templo, los ancianos la sacarían en secreto de la mansión. Por eso, Melo decidió llevar a Leta al lugar más seguro. Loretta notó que alguien tocaba la puerta, de inmediato fue a abrir, y descubrió que eran Leta y Melo. Melo reunió coraje y pidió en voz baja: ¿podría ayudarnos? Loretta se quedó atónito un momento. Melo explicó que era por si acaso, porque el joven amo Ronnie les dijo que tuvieran cuidado, y ella consideraba que el duque era la persona más confiable, porque en la novela original cuando Leta fue secuestrada, él luchó más que nadie por rescatarla. Loretta expresó que garantizaba su seguridad. Melo se levantó agradeciendo. Justo cuando iba a irse, Leta abrió los ojos de repente y preguntó: ¿por qué Melo no duerme con ella? Loretta recordó las palabras de los ancianos y dudó, pero el grito de Leta interrumpió sus pensamientos: no. Leta llorará sin Melo. Se pegó a Melo, rogándole a su padre que permitiera a Melo dormir con ella, y luego se volteó haciendo un gesto de aprobación a Loretta. Aunque Melo se sintió algo avergonzada, inesperadamente, Loretta también respondió con un gesto de aprobación. Así, Leta logró que Melo se quedara. Loretta recordó que la señora Higgins había descrito a Melo como una corderita, y no pudo evitar pensar que la descripción era muy acertada. Sin embargo, al día siguiente, apenas Leta se fue, el gran anciano quiso echar a Melo. Le arrancó bruscamente el moño, le dio una compensación y le ordenó irse. Al ver que Melo se negaba, el gran anciano la arrastró a la fuerza al carruaje, amenazando con llevarla a ver a su madre comerciante de esclavos. Melo cayó en el terror. Sabía que si su madre salía de prisión, lo primero que haría sería venderla. El gran anciano la regañó llamándola hija desobediente. Melo lloraba y le rogaba que la dejara ir. En ese momento, la señora Higgins llegó a tiempo. Empujó al gran anciano, y viendo a Melo temblando, acarició su rostro consolándola: no hagas caso a ese viejo loco. Melo lloró desconsolada como aferrándose a un salvavidas. Pero el gran anciano no cedió. La señora Higgins lo reprendió furiosa: por gruñir un poco frente al duque ya puedes hacer lo que quieras. Ustedes, viejos de mente cerrada. Apenas terminó de hablar, el gran anciano le dio una fuerte bofetada. Al ver esto, Melo se preocupó muchísimo, corrió rápidamente a ayudarla, pero fue atada por la gente del anciano. La señora Higgins quiso ayudar, pero golpeada hasta quedar aturdida, solo pudo ver impotente cómo se llevaban a Melo. Melo fue llevada a la prisión subterránea, allí vio a su madre en harapos encerrada en la celda de enfrente. El anciano se burló: saluda a tu mamá. Si te vas de la capital para siempre, no tendrán ningún problema. Mientras tanto, el templo ya había confirmado que Leta era efectivamente la hija biológica de Loretta. Al enterarse, Leta preguntó inmediatamente a su padre: ¿ahora puedo ir a buscar a Melo? Pero cuando regresaron a casa, los ancianos les informaron que Melo se había ido con el dinero. Loretta no les creyó fácilmente, a menos que escuchara a Melo admitirlo personalmente. Al ver esto, el anciano se apresuró a explicar: no querrá arrebatarla del lado de su mamá, ¿verdad? La señorita Melo está en la prisión reuniéndose con su madre. Al escuchar que Loretta expresó que Leta quería ver a Melo, el anciano propuso que su nieta reemplazara a Melo para acompañar a Leta.
Sin embargo, Leta no estuvo de acuerdo e inmediatamente refutó: Leta nunca olvidará a Melo. En ese momento, la señora Higgins entró. Al mismo tiempo, en la prisión, la madre de Melo le rogó al anciano que la dejara salir. Le exigió a Melo dónde estaba el dinero. Al escuchar que el dinero se quedó en la mansión del duque, de inmediato montó en cólera, agarró a Melo y le gritó: ¿Quieres quedarte con todo el dinero para ti sola? Dámelo, ese es mi dinero. Apretó las manos de Melo cada vez con más fuerza. Si no fuera por las barras de hierro que las separaban, probablemente habría sido aún peor. Al ver esto, el carcelero pateó a Melo a un lado. Al voltearse, vio una figura familiar aparecer fuera de la celda. Loretta levantó su espada y amenazó fríamente: si no quitas ese pie ahora mismo, lo cortaré. Después, sacó la bolsa de dinero y se la devolvió a Melo, diciendo con ternura: fue mi error no darme cuenta antes de que no estabas, lo siento. Respetó su voluntad, expresando que si ella quería, podía dejarlas ir. Este dinero era suficiente para que vivieran. Melo cayó en conflicto, temía que si elegía quedarse los pondría en una situación difícil. Loretta notó su duda y la consoló diciendo que no tenía que preocuparse por el futuro. Justo cuando Melo dudaba, desde la oscuridad de la prisión llegó el ruego de su madre: Melo, no me abandonarás, ¿verdad? Hice esas cosas para criarte. Pero con este dinero, puedo dejar de vender esclavos. Como sus palabras se volvieron cada vez más descaradas, Loretta ordenó a los caballeros que la detuvieran. Pero Melo expresó que no importaba. El rostro de su madre se llenó de alegría: buena hija, sabía que me salvarías. Sin embargo, su mirada permanecía fija en la bolsa de dinero. Melo vio a través de su hipocresía y arrojó fríamente la bolsa al suelo: que seas feliz con tu querida hija, punto. Su madre inmediatamente se lanzó hacia las monedas que cayeron al suelo. Melo retrocedió junto a Loretta y sonrió amargamente: parece que encontró a su verdadera hija. Loretta entendió al instante el significado de sus palabras, e indicó a los guardias confiscar las monedas, porque en la prisión no se podían tener propiedades privadas. Melo salió de la prisión con el corazón helado. Se disculpó con Loretta por su comportamiento grosero. Pero él no le dio importancia, y en cambio le preguntó qué quería hacer a continuación, si estaba dispuesta a regresar a la mansión. Melo dudaba en su interior, cuando de repente escuchó a alguien gritar su nombre. Leta venía corriendo, y se lanzó a sus brazos. Viendo su rostro sollozante, Melo tomó una decisión: se quedaría para acompañar a Leta. De regreso en casa, las criadas le contaron a Melo cómo Leta enfrentó valientemente a los ancianos, y elogiaron que su actitud sin rendirse era igualita a la del duque. En ese momento, Leta entró corriendo abrazando una muñeca. Al ver la herida en la pierna de Melo, sopló suavemente. Le preguntó a Melo si tuvo mucho miedo. Y Melo solo le preguntó con vacilación por qué le gustaba. Para Leta, era muy pequeña para responder esta pregunta, pero sin dudar expresó que realmente le gustaba muchísimo Melo. Al escuchar esta respuesta tan sincera, Melo no pudo evitar llorar, expresando que también le gustaba muchísimo Leta. Poco después, el joven amo Claude se enteró de que su hermana había regresado e inmediatamente volvió a casa. Sin embargo, Leta últimamente parecía muy infeliz. Sin importar qué preguntaran las criadas, no quería decir la razón, solo se quejaba recostada en la ventana murmurando: la vida es muy difícil. Bajo la insistencia de la criada, Leta reveló que era un secreto y le pidió guardar el secreto. Mi hermano me dijo antes que Melo y yo no somos familia, así que no podemos estar juntas toda la vida. Propuso ingenuamente una solución: que papá me tenga una Melo. Al escuchar esta tierna queja, la criada se atragantó: señorita, quieres que Melo se convierta en parte de la familia Baldwin, ¿verdad? Si es así, aunque el duque no tenga a Melo, hay una manera. Leta esperó la respuesta con expectativa. La criada estaba por decir la palabra matrimonio, pero se dio cuenta de que era inapropiado y rápidamente se lo tragó. Más tarde, cuando la criada discutía esto con sus colegas, Leta la seguía en secreto. Cayó en cuenta y aplaudió, mientras corría agradeciendo a la criada. La criada finalmente se dio cuenta: ahora sí estamos acabadas. Para convertirse en familia con Melo, Leta asignó a Melo llevarle el té de la tarde a Claude todos los días. Para no decepcionar a Leta, entonces le prometió a Leta que haría su mejor esfuerzo. La señora Higgins le advirtió a Melo que no se esforzara demasiado. Aunque parecía feroz por fuera, Melo sabía que realmente se preocupaba por ella. Por la noche, Claude regresó a la mansión. El mayordomo le informó sobre la situación en la casa. Al ver al mayordomo sonreír al mencionar a Leta y Melo, Claude sintió curiosidad por ellas. Al día siguiente, rápidamente se familiarizaron. Viéndolos jugar tan felices, Melo no pudo evitar exclamar: es verdaderamente Claude Baldwin, el obsesionado número 1 con consentir a su hermana. En la novela original, Claude era el personaje favorito de Melo. Alguna vez imaginó cómo sería tener una familia así. En el momento en que levantó la vista y se encontró con Claude,
el deslumbrante rostro de Claude la dejó sin poder abrir los ojos. Claude encontró su reacción divertida. ¿Me veo tan extraño? Ni siquiera te atreves a mirarme directamente. Es un placer conocerte, señorita Melo. En ese momento, Leta corrió y dijo, Leta ha estado esperando a Melo muy bien portada. Melo le preguntó por qué, ella de repente se sonrojó y tartamudeó, Melo y Leta se gustan mutuamente, ¿verdad? Así que quiero que Melo se case con Leta. Al escuchar esto, Claude y Melo se quedaron atónitos al mismo tiempo. Leta prometió seriamente que haría feliz a Melo. Escuchando su adorable confesión, Melo la abrazó fuertemente. Sin embargo, Melo sintió un escalofrío desde atrás, era la mirada compleja de Claude. Al llevar el té por la tarde, aunque tenía miedo, Melo reunió coraje y tocó la puerta. Pronto, la puerta se abrió. Claude saludó amablemente. Escuché que quieres aprender la etiqueta de la capital, es porque quieres estar al lado de Leta, ¿verdad? Melo respondió sinceramente que acompañaría a la señorita Leta para siempre. Las palabras sinceras que salieron sin querer hicieron que el rostro de Claude se enfriara gradualmente. Melo se dio cuenta inmediatamente de que probablemente había tocado sus celos. Pero Claude pronto recuperó su expresión amable y se despidió de ella. Luego cerró la puerta de golpe, dejando a Melo afuera completamente confundida. Al día siguiente, intentó lanzar un anzuelo. ¿No quieres escuchar la historia de mi primer encuentro con la señorita Leta? Sin embargo, Claude no mostró reacción alguna. En los días siguientes, cada vez que Claude y Leta estaban juntos, él se mostraba especialmente cariñoso con Melo. Sin embargo, cuando Melo llevaba el té por la tarde, siempre le cerraban la puerta. Un día, Melo bajó las escaleras y encontró el salón en completo desorden. Resultó que Duque Loretta iba a despedir a un sirviente, porque lo que más detestaba eran los mentirosos. Ese día, Melo fue a llevar el té como de costumbre y descubrió que Claude no estaba. Así que dejó el té en la mesa en silencio. Justo cuando se preparaba para irse, chocó de frente con Claude, quien regresaba apresuradamente. Para proteger a Melo de la caída, su mano se quemó con el agua caliente. Pero afortunadamente Melo estaba bien. Al verlo herido, ella se levantó rápidamente para buscar agua fría, pero Claude la detuvo. Claude levantó su mano indicándole que la herida no era grave. Para aliviar su tensión, le pidió que contara del 1 al 100. Cuando Melo terminó de contar hasta 100, él le preguntó con ternura si se sentía un poco más tranquila. Melo le pidió disculpas por su torpeza. Claude también le expresó su disculpa. Antes de entrar, debí confirmar primero para no chocar contigo. Melo dijo que él ni siquiera le hablaba. Claude bajó la cabeza con culpa. Lo siento mucho, siempre sentí que debía disculparme, pero por alguna razón no podía hacerlo. Yo tuve celos porque tú y Leta son muy cercanas. Seguro piensas que soy muy infantil, ¿verdad? Melo expresó que lo entendía completamente. Después de todo, los hombres de la familia Baldwin adoran mucho a Leta. Al darse cuenta de que había revelado algo sin querer, balbuceó tratando de explicarse. Entonces, Claude sonrió y le preguntó si es que no sabía mentir muy bien. Luego tocó suavemente su frente. El pánico no resuelve nada, es importante enfrentar los errores con calma. Melo se sonrojó de repente y le agradeció por reconfortarla. Claude se acercó de repente, mostrando una sonrisa amable y preguntó, ¿puedo castigarte un poquito? Recordando lo que acababa de decir, Melo se dio cuenta de que había sido engañada. Claude, usando como excusa el dolor de su mano, le exigió que viniera todas las tardes a ayudar con los documentos. Mirando cómo él tomaba té tan relajado, Melo se sintió completamente frustrada. Aunque su mano sanó en menos de 2 días, ella tuvo que seguir ayudándolo con los documentos y trabajaba hasta muy tarde todos los días. Una noche, Melo bajó las escaleras bostezando y sin darse cuenta chocó con alguien. Justo cuando iba a disculparse, el hombre la miró con furia, pero luego se marchó apresuradamente. En ese momento, una criada le dijo a Melo que Duque Loretta la estaba esperando. Resultó que él le había preparado un nuevo adorno para el cabello. Al recibir esta atención, Melo finalmente mostró una sonrisa que no se veía hace mucho tiempo. Entonces, él notó las manchas de tinta en sus puños. Temiendo que él pensara que no era limpia, Melo se apresuró a explicar que se manchó mientras escribía. Viendo su expresión avergonzada, él comprendió que tal vez por su entorno de crianza anterior era tan cautelosa. Entonces acarició suavemente su cabeza. Él pensó si ella volvería a decir lo siento. Inesperadamente, Melo no dijo lo siento, sino que le agradeció. Su respuesta lo sorprendió un poco. Pero rápidamente volvió a la normalidad y puso el listón en la mano de Melo. Durante los siguientes días, Melo se quedó vigilando frente a la puerta de Leta. En la novela original, alguien aprovechó para sabotear el armario de Leta. Así que decidió esperar pacientemente. Sin embargo, Claude apareció de repente y Melo retrocedió asustada. Claude señaló que era difícil no malinterpretar que ella vigilara el vestidor a medianoche. Melo soltó sin pensar, todavía no he robado nada.
Claude no pudo evitar bromear. Todavía no. ¿Entonces significa que estás a punto de hacerlo? Escuchando sus explicaciones incoherentes, él se divirtió. La señorita Melo es tan inteligente que si fuera a robar, robaría un anillo, ¿verdad? Pero no importa, no voy a detenerte. A Melo se le ocurrió una idea y explicó inmediatamente su verdadero propósito. Escuchó por casualidad que los ancianos planeaban algo malo contra Leta. Después de escuchar, Claude se puso serio y le dijo a Melo que no debía actuar imprudentemente. Señalándose a sí mismo, indicó que ella debería buscar a un adulto confiable para resolver el problema. Luego, mientras se quitaba el abrigo, le recordó que fuera a dormir rápido. Puso el abrigo sobre Melo y tomó su mano diciendo, «Te haré dormir en 10 minutos». Melo pensó que él no la arrullaría para dormir personalmente, ¿o sí? Sin embargo, él la llevó a la cocina. Bebió una taza de leche con miel especial. Entonces se dio cuenta de que había malinterpretado. Antes de irse, le dio palmaditas en el hombro y le recordó, «Mañana recuerda venir a mi habitación. Después de todo hay muchos documentos que necesitas escribir». Después de todo ese alboroto, Melo regresó a su habitación bostezando. Sin embargo, en el momento en que abrió la puerta, descubrió que su preciado regalo había sido destruido. Sospechó que el culpable descubrió que ella vigilaba el armario de Leta todas las noches y por eso se desquitó de esta manera. Al día siguiente, los ancianos tenían prisa por irse. Antes de marcharse, no olvidó burlarse de Melo. Después de escucharlo, el rostro de Duque Loretta se oscureció. En ese momento, Melo sosteniendo el adorno quemado, caminó con pasos firmes hacia él. Él aprovechó para reprenderla por su comportamiento grosero. Una criada le advirtió en voz baja a Melo que no fuera. Si fuera como antes, Melo tal vez habría soportado en silencio, pero ahora la situación era diferente, nunca había estado tan enojada. Melo se esforzó por mantener la calma, tal como Claude le había enseñado. Ante las palabras crueles del anciano, ella levantó la cabeza con determinación. Cuando el anciano quiso echarla, Duque Loretta se puso inmediatamente frente a ella para protegerla. Sintiendo este calor sin precedentes, Melo se quitó lentamente el adorno y dijo, «Conozco mi posición, mi madre es una criminal, solo pude vivir en esta mansión gracias a la bondad del duque. Por eso, es imposible que yo dañara algo que el duque me regaló, la única razón por la que puedo quedarme aquí es por la generosidad del duque». Esto era lo que más atesoraba, pero nunca pensé que alguien entraría a mi habitación para destruir el listón. Si lo hubiera sabido, definitivamente habría tenido más cuidado. Duque Loretta se agachó rápidamente preguntando si Melo estaba herida. Pero cuando la escuchó disculparse de nuevo, se enfureció completamente. Melo tiró de su ropa para detenerlo y expresó que no había perdido nada ni estaba herida, así que le pidió que no insistiera más. Duque Loretta comprendió que ella quería hacer que estos ancianos que no la apreciaban le debieran un favor, para evitar que ocurrieran eventos similares. Así que decidió respetar su voluntad, no los castigó, solo los echó de la mansión. Pero no esperaba que esos ancianos todavía no se rindieran. Entonces Duque Loretta con el rostro oscuro les ordenó que se fueran. Al verlo enojado, todos los ancianos temblaron y se apresuraron a irse en el carruaje. Después de regresar a su habitación, Melo recordó la escena de anoche. La señora Higgins se esforzó por reparar el adorno y desde entonces tenía un pequeño cordero bordado. Precisamente porque todos se preocupaban por ella tuvo el valor para enfrentarse. Sin embargo, algunas cosas una vez rotas, aunque se reparen 1000 veces, nunca volverán a ser como antes. En ese momento, alguien tocó la puerta. Melo no tenía intención de abrir. Hasta que escuchó una voz afuera, «Leta, parece que la señorita Melo está dormida». Al escuchar que era Leta, Melo corrió inmediatamente a abrir la puerta. Pero afuera no estaba Leta, solo estaba Claude. Al darse cuenta del engaño, cerró la puerta con furia. Claude se disculpó repetidamente y explicó que Leta fue la primera en notar que ella no estaba feliz. En cuanto a por qué ella no vino, él estaba un poco avergonzado de decirlo. Al escuchar esto, Melo abrió la puerta enojada y gritó, «Obviamente es porque tienes celos que no dejaste venir a Leta». Claude le entregó un pañuelo. Ella dijo seriamente que lo usaría para sonarse la nariz. Cuando se calmó y se dio cuenta de lo que había hecho, se sonrojó inmediatamente. Claude extendió su mano invitándola a ir juntos a buscar a Leta. Melo lo miró con desconfianza, no creyendo que fuera tan amable. Claude extendió su mano de nuevo, prometiendo que cumpliría su promesa. Melo naturalmente tomó su mano y lo siguió. Pero no esperaba que él la llevara al estudio y le pidiera seguir procesando documentos. Melo pensó que era otra de sus bromas pesadas. Pero él prometió que después de terminar con los documentos, la dejaría ir a buscar a Leta. Luego caminó hacia el escritorio y le pidió que escribiera su nombre en el libro. Aunque ella no entendía sus intenciones, obedientemente tomó la pluma y escribió su nombre. En ese momento, sintió como si la estuvieran recompensando. Melo preguntó con cautela si era un regalo para ella. Claude sonrió con significado,
La familia Baldwin valora mucho los registros, porque creemos firmemente que si organizamos los registros del pasado con claridad, serán útiles en el futuro. Al notar el espacio vacío en el estante, Melo colocó el libro que tenía en sus manos. ¿Sabes? Si alguien usa este registro para investigar, al final del libro se anotará que consultó los registros organizados por la señorita Melo Baldwin. Melo se apresuró a decir que ella no era parte de la familia Baldwin. Claude bromeó sonriendo que solo necesitaba casarse con alguien de la familia Baldwin, luego añadió, mi adorable hermana dice que quiere hacerlo. Melo bajó la cabeza avergonzada, solo por el problema de origen, es imposible que se case con alguien de la mansión del duque. Claude dijo que no importaba y de repente exclamó, ¿van a rechazar a mi hermana? Melo se apresuró a explicar, Leta es muy linda, estaremos juntas para siempre. Apenas salieron las palabras, sintió que algo andaba mal. La última vez que dijo algo así, él la echó afuera. Pero inesperadamente, esta vez Claude solo sonrió cubriéndose la boca. Ella se apresuró a explicar que de todos modos no podía casarse con Leta, y dijo que Leta tenía a alguien más adecuado para ella. Melo inevitablemente pensó en el protagonista masculino de la novela. Después, salieron del estudio. Tan pronto como vio a Melo, Leta corrió hacia ella diciendo que tenía un regalo para Melo, y que la había esperado sola mucho tiempo. Al escucharla mencionar la palabra, regalo, Melo no pudo evitar recordar aquel libro. Entonces Leta miró a Melo con expectativa preguntándole si le gustaba ese regalo. Melo se quedó congelada por 3 segundos, después de reaccionar, sonrió feliz diciendo que le encantaba. La expresión de Leta se iluminó de inmediato. Ella se esforzó por ponerse de puntitas y se lanzó a los brazos de su querida Melo. Mientras tanto, la fecha de ejecución de la pena de muerte de la madre de Melo ya estaba confirmada. Sin embargo, su última petición era pasar los días restantes antes de morir junto a su hija en la prisión. Cuando Duque Loretta le contó esto a Melo, Melo reflexionó un momento y expresó sus disculpas. Al escucharla disculparse una vez más, Duque Loretta sintió un dolor en el corazón. Como su tutor, expresó su opinión, aunque por humanitarismo deberíamos intentar cumplir la última petición de un condenado a muerte, pero si esta petición involucra a otra persona, esa persona tiene derecho a rechazarla. Sin embargo, Melo entendía en su corazón que su madre hacía esto no porque quisiera verla, sino porque quería irse más tranquila, ya que sus propios pecados eran tan graves que temía el mundo después de la muerte. Él le dio 2 semanas para pensarlo, pero Melo negó con la cabeza rechazando. La última vez ya lo entendió, su madre se preocupaba más por el dinero que por ella. Desde pequeña, hacía quehaceres desde la mañana hasta la noche, esforzándose por complacer a su madre, pero el cariño que recibía solo duraba un instante. Apretó ligeramente su ropa y expresó con firmeza que no quería ver a su madre porque no quería volver a ser lastimada. Duque Loretta se sintió muy aliviado por su decisión, porque ella eligió un camino que no la lastimaría más. En ese pantano, ella aún irradiaba un brillo deslumbrante como una joya. Melo propuso que quería ir personalmente a firmar la carta de rechazo, porque desde el momento en que escribiera el rechazo, tendría una certeza maravillosa, parecía poder salir verdaderamente de la sombra de su madre. Duque Loretta aceptó de inmediato. Al día siguiente, Claude escoltó a Melo a la prisión en lugar de su padre. Como olvidó ponerse los guantes y salió apresuradamente, Claude la molestó un rato. Luego, Claude le entregó sus propios guantes negros. Ella tocó los suaves guantes, reflexionó un momento y preguntó si el duque estaba bien, luego se culpó a sí misma por causar tantos problemas. Claude le dijo firmemente que ella no tenía ninguna culpa. Ella bajó la cabeza desanimada, sintiendo que siempre la trataban como una niña. Se puso los guantes lentamente, murmurando, no sé cuándo seré tan grande. Cuando lo escuchó preguntar cuándo era su cumpleaños, Melo dijo que tampoco lo sabía con claridad. Al darse cuenta de que había tocado un punto sensible, no siguió preguntando. Melo respondió sonriendo que su cumpleaños era en primavera. Cada vez que florecían las flores en primavera, ella cumplía un año más. Claude quedó asombrado por sus palabras únicas y románticas. En ese momento, el carruaje se detuvo. Claude sacó un documento de su bolsillo. El caballero que custodiaba la entrada recibió el documento, y después de confirmarlo estaba a punto de devolvérselo. Sin embargo, Melo vio que un caballero la estaba mirando fijamente. Claude estaba muy disgustado por su comportamiento grosero. Esa persona llamó a Melo tentativamente. Rápidamente se quitó el casco. En el momento en que vio su rostro claramente, Melo se asomó emocionada por la ventana del carruaje. Era su amigo de la infancia, Isaías. En su infancia, cada vez que la molestaban y lloraba con tristeza, Isaías siempre aparecía de inmediato para protegerla. Él daba una buena lección a los niños que la molestaban. Aunque entendía su buena intención, la bondadosa Melo a menudo lo detenía, porque ella había sufrido ese tormento, así que no quería atormentar a otros de la misma manera. Ante su bondad, Isaías apretó sus mejillas y prometió, de ahora en adelante siempre la protegería.
Su personalidad vivaz y divertida sanó su corazón cerrado. De repente se quitó el zapato y se lo dio a Melo, y corrió descalzo. Por la noche, Melo todavía estaba preocupada por él cuando de repente se escuchó un ruido frente a la ventana. Era el zapato que había perdido durante el día. Ella abrió rápidamente la ventana y vio la figura de Isaías huyendo descalzo y apresurado, sintiendo un calor en su corazón. Así que cuando se encontraron de nuevo después de muchos años, Melo se lanzó emocionada hacia Isaías. A sus ojos, ella seguía siendo esa pequeña niña. Melo hizo un puchero diciendo que ya había crecido. Isaías rió: estás enojada y no lo admites. Cuando no estás feliz te pones así. En ese momento, Claude interrumpió su reencuentro. Sonriendo, invitó a Isaías a subir al carruaje. Al ver a Isaías pedirle a Melo que se moviera a un lado con familiaridad, Claude se sintió molesto por su comportamiento descortés. Pero Isaías no notó su hostilidad y se preocupó por la situación de Melo. Melo explicó que vivía temporalmente en la casa del duque. Isaías no indagó más. De repente notó el chocolate en la mesa y sus ojos se iluminaron, diciendo emocionado que llevaría algunos para compartir con sus compañeros. Melo sonrió: cuando tienes algo rico quieres compartirlo con amigos, eso no ha cambiado nada en ti. Claude, al ver esto, ordenó a los sirvientes traer más chocolate. Entonces, Isaías agradeció a Claude arrodillándose en una rodilla. Pero no agradecía por el chocolate que le regaló, sino por cuidar de Melo. Claude mostró disgusto en su rostro y luego dirigió su mirada hacia Melo. Melo miraba atónita a Isaías arrodillado y de repente recordó su promesa al doctor, así que sin dudar tomó el libro de la mesa y le dio un fuerte golpe en la cabeza. Ella gritó diciéndole que le escribiera inmediatamente al doctor. Isaías bajó la cabeza con tristeza y prometió que de ahora en adelante contactaría regularmente a su madre. Discutieron sobre cómo escribir cartas y de repente dirigieron su mirada hacia Claude, porque él era la única persona presente con experiencia en escribir cartas. El tiempo pasó rápidamente y después de ponerse al día, ya habían perdido el horario de oficina de la prisión central. Melo se disculpó por haber retrasado su tiempo, pero Claude dijo que no importaba, todavía tenían 2 semanas para resolverlo. Esta comprensión conmovió profundamente a Melo. A la mañana siguiente muy temprano, Isaías llegó a la casa del duque. Sacó la cola de zorro que escondía detrás de él y se la entregó. Melo recibió el regalo y agradeció suavemente. Recordando que de niños siempre iban juntos a buscar colas de zorro bonitas, se sintió culpable por haberlo regañado antes. Pero Isaías no le importó, más bien la animó a tener más de estos pequeños berrinches. Melo le preguntó qué lo traía aquí. Él tomó un sorbo de té y explicó que venía a pedirle consejos a Claude sobre cómo escribir cartas. Dijo seriamente: ya que prometí escribir cartas, debo cumplir mi promesa. Si alguien que quiere ser caballero no cumple su palabra, pasarán cosas graves. Pero desafortunadamente Claude había estado ocupado revisando documentos. Isaías dijo que no importaba, ya que había venido, podía quedarse con Melo hasta la noche antes de regresar. Pero luego se preocupó de que ella también pudiera estar ocupada. Al escuchar esto, Melo se quedó un momento quieta y luego sonrió diciendo que no estaba ocupada. De repente, se escuchó un ruido en la puerta. Claude abrió la puerta algo despeinado y luego miró alrededor. Melo le preguntó extrañada qué pasaba. Al ver que Leta no estaba, Claude suspiró aliviado y explicó que Leta estaba muy interesada en su amigo. Melo tranquilizó a Claude: no pasa nada, aunque Isaías se vea así, en realidad es el hijo del doctor más confiable de nuestro pueblo, no le hará daño a Leta. Al volverse, descubrió que Isaías ya había lamido todo el azúcar de la taza. En ese momento, el mayordomo preguntó: ¿la señorita Leta quiere saber si puede ver al invitado con ustedes? Melo y Claude dijeron al unísono: no puede. Leta asomó su cabecita llorosa: Melo, ¿de verdad no puedo? Inmediatamente se ablandaron. Claude la levantó rápidamente y giró con ella: lo que sea que quieras, te lo concedo todo. Incluso Isaías no pudo evitar exclamar que Claude estaba obsesionado con consentir a su hermana. Después, los 4 estuvieron juntos en la oficina. Isaías rápidamente aprendió cómo escribir cartas. Claude le pasó el papel a Melo, sugiriéndole que ella también lo intentara. Melo reflexionó largo tiempo sin saber qué escribir. Claude le sugirió que podía escribir sobre cosas que había experimentado. Luego se acercó a su oído y le propuso que podía escribirle una carta a su persona favorita. Él pensó que su insinuación había sido bastante obvia, pero Melo solo pensaba en Leta. Al conocer sus pensamientos, Leta expresó su felicidad emocionada: yo también te voy a escribir. Me encanta Melo. El corazón de Melo se derritió de inmediato y fue a abrazarla. Después, Melo encontró a Isaías a solas y le exigió que escribiera al menos una carta por semana. Él tuvo que aceptar a regañadientes. Pero él también quería pedirle algo a Melo. Esperaba que Melo no fuera a ver a su madre. Melo lo miró confundida, sin entender por qué. Isaías la defendió con indignación: ser demasiado bondadosa no es bueno,
ni siquiera puedes vengarte de quienes te hacen daño. Él admitió que la primera vez que la vio en el carruaje estaba muy preocupado. Pensó que había venido a ver a su madre, pero afortunadamente no era así. Al pensar en lo que su madre le había hecho, Isaías no quería que aceptara, porque esto sería la mejor venganza. Sin embargo, el pensamiento de Melo era opuesto. Ella creía que solo castigando personalmente sería la mejor venganza. Isaías explicó que los métodos de venganza eran diferentes. Si no vas a verla, ella definitivamente se desesperará, gritando tu nombre, llorando y haciendo escándalo. Después de decir esto, frunció el ceño y le advirtió repetidamente a Melo que definitivamente no fuera a ver a su madre. Al escuchar su promesa, Isaías confirmó una vez más. Melo respondió sonriendo que no iría, porque no se dejaría lastimar de nuevo. Después, fue con Claude a enviar cartas. En ese momento, el cartero de repente le preguntó a Claude a dónde enviar su regalo de cumpleaños. Él respondió tranquilamente que lo enviara a la academia. Después de escuchar, Melo abrió los ojos sorprendida. El cartero añadió, también haré todos los preparativos para los cumpleaños de Leta y la señorita Melo. Melo pensó que no merecía un trato tan bueno. Cuando le preguntaron sobre su cumpleaños, Melo dijo avergonzada, tampoco estoy segura de qué día exactamente, solo recuerdo que es en primavera. Al ver que su pregunta parecía ser un poco ofensiva, el cartero dejó de preguntar rápidamente y se fue incómodamente, dejándolos parados en el lugar. Por alguna razón, Melo se sintió perdida. Claude de repente le preguntó por qué no le preguntaba a su mamá. Rápidamente se disculpó, si mi pregunta te molestó, me disculpo. Ella agitó las manos rápidamente, indicando que no le importaba. Viendo que en realidad tenía curiosidad por su cumpleaños, Claude de repente dijo, ve a ver a tu mamá. Parece que todavía dejaste algo allá. Al escuchar su propuesta, Melo se quedó congelada. Aunque en su corazón pensaba que no saber su cumpleaños no importaba, ¿por qué no podía decir palabras de rechazo? Al pensar en la adorable e inocente imagen de Leta, Melo fue sanada una vez más. En ese momento, tocaron la puerta. El mayordomo le notificó que tenía una visita. La primera persona que pensó fue Isaías. Inmediatamente se disculpó con el mayordomo, diciendo que debería haberle dicho a Isaías que no podía venir sin avisar. Pero le informaron que el visitante no era Isaías, sino el cartero. Por haber dicho palabras que la lastimaron, vino con un ramo de flores a disculparse. Melo se apresuró a decir que no importaba, mi cumpleaños realmente es en algún día de primavera, eso es un hecho. El cartero expresó sinceramente que aunque fuera un hecho, no podía usarlo como razón para lastimarla. Él propuso que Melo podía elegir su día favorito como cumpleaños, porque todos tienen derecho a disfrutar la felicidad en su cumpleaños. Sus palabras gradualmente tocaron su corazón. Para ella, la felicidad ordinaria era un lujo que nunca había tenido. En ese momento, comprendió algo, si siempre huía, tal vez nunca obtendría la verdadera felicidad. Finalmente, tomó la decisión de ignorar su promesa con Isaías e ir sola a ver a su madre. Al notar su expresión sombría, Claude se acercó a consolarla, si lo necesitas, puedo acompañarte. Pero ella indicó que quería hablar con su madre a solas. Antes de irse, Claude le recordó, si te sientes muy incómoda adentro, ven a buscarme en cualquier momento, te espero aquí. Aunque él siempre la motivaba de maneras extrañas, ella aún así le agradeció felizmente. Su dulce sonrisa formaba un contraste marcado con la siniestra prisión detrás de ella. Poco después de que Melo entrara a la prisión, una mano apareció de repente y rápidamente la jaló detrás de un muro. Inesperadamente, Isaías también estaba aquí. Melo le preguntó sorprendida qué hacía aquí. Él levantó la mano indicándole que guardara silencio, sin esperar a que ella explicara, agarró su mano y la arrastró lejos, escapando del rango de visión del soldado que la guiaba. Melo se apresuró a detenerlo. Pero Isaías insistía en llevársela, te diré cómo escapar, si sales por ahí no te descubrirán. Los nobles te trajeron aquí por guardar las apariencias, ¿verdad? En ese momento él ya no escuchaba ninguna explicación, acusaba furiosamente a quien trajo a Melo a la prisión. Hasta que Melo gritó de dolor y él soltó la mano, disculpándose inmediatamente. Melo explicó que era un malentendido, que ella misma quiso venir. Al ver que no le creía, ella le dijo firmemente de nuevo que era verdad. Isaías cuestionó sin entender, ¿para ver a alguien que nunca fue buena contigo en toda tu vida? Después de recibir una respuesta afirmativa, él protestó en voz alta, no estoy de acuerdo. La petición de un criminal antes de morir es solo el egoísmo de tu madre, no puedo dejarte ir a lastimarte. Apenas terminó de hablar, se escuchó la voz de Claude a lo lejos, Isaías, no quiero ordenarte como noble, ¿puedes soltar a Melo, por favor? Al ver esto, Isaías perdió completamente la paciencia. Él pensó equivocadamente que Claude obligó a Melo a venir a la prisión a ver a su madre y lo reprendió diciendo que los nobles eran personas frías y despiadadas. Luego, se volvió y cuestionó a Melo, dime honestamente, ¿no quieres ver a tu mamá? La decisión está en tus manos.
Melo apretó su ropa, sintiéndose muy culpable. Sabía que Isaías estaba tan enojado por ella. Cuando levantó la cabeza y miró a Claude, lo vio mirándola con ternura. No queriendo defraudar su bondad, ella declaró la verdad con determinación. El duque más bien esperaba que no viniera aquí, esta fue mi propia decisión. Quiero ver a mi mamá. Isaías la miró incrédulo. Aunque no hay ningún beneficio, ¿por qué quieres verla? Tonta, ¿olvidaste cómo sobreviviste? Él esperaba que Melo pudiera liberarse de la sombra de su madre y vivir una vida feliz. Pero Melo lo interrumpió, porque ya decidí cómo voy a vivir, por eso necesito ir a ver a mi mamá. Ella sonrió diciendo que ya estaba bien. Pero a los ojos de Isaías, su sonrisa representaba resignación. Porque de niña Melo también siempre sonreía así forzándose a sí misma. En ese momento, Claude ordenó a los soldados llevarse a Isaías. Melo se apresuró a detenerlo, pero antes de que terminara de hablar, Claude indicó que el castigo lo decidiría ella. Antes de eso, los caballeros protegerían bien a Isaías. Él notó las marcas rojas en la muñeca de Melo y quería atenderlas, pero Melo se negó amablemente. Ella tenía más curiosidad sobre cómo Claude supo que ella estaba aquí. Caminaron conversando y gradualmente llegaron a la entrada de la prisión. Claude se detuvo y dijo con ternura, «Ten cuidado, te espero aquí». Pronto, Melo vio el rostro repugnante de su madre. Pero las primeras palabras de su madre no fueron un saludo ni preocupación, sino una explotación descarada. Melo recordó las palabras que el duque había dicho antes: las personas moribundas que quieren aligerar sus pecados utilizarán a otros sin razón alguna. Ella comprendió claramente que al acercarse el día de la ejecución, su madre también comenzó a tener miedo, necesitaba un apoyo, por eso la llamó. Su madre no quería disculparse sinceramente con ella, sino hacerlo para irse más tranquila. Melo le dijo que no era necesario disculparse, su mirada firme como si estuviera completamente en paz. La madre, nunca desafiada por su hija, estalló en furia y culpó a Melo por toda su desgracia. Pero Melo ya había visto la verdad, toda la desgracia la había causado su madre misma. Si sigues siendo tan irracional, me voy ahora mismo. Melo decidió no aceptar más sus disculpas falsas, determinada a esforzarse por vivir una vida ordinaria. Sin embargo, lo único que su madre podía hacer por ella era decirle su fecha de nacimiento. Su petición dejó a su madre atónita. Melo no quería seguir escuchándola insistir, así que le preguntó directamente cuándo era su cumpleaños. Al escuchar que respondía que no lo sabía, Melo sintió que era un poco ridícula por haber esperado que su madre se preocupara por ella aunque fuera un poco. Tal vez para su madre, ella solo era la culpable de haberla llevado a prisión. Melo sonrió con amargura, ya entiendo. Después de decir esto, se dio la vuelta y se alejó con pasos firmes, mientras su madre agarraba fuertemente las barras de la celda y gritaba furiosa: en ese entonces yo misma prefería la muerte, incluso quería olvidar lo más rápido posible esos días en que te di a luz. Pero al final te tuve. Deberías estar agradecida conmigo. Cuando te estaba dando a luz, todos se quedaron de brazos cruzados, había soldados patrullando en cada calle. Si no fuera porque al final una familia me abrió la puerta, habría muerto. Por tu culpa sufrí tanto. Así que no puedes tratarme así. Melo escuchaba estas palabras con una sonrisa amarga en los labios. Se dio la vuelta e hizo una última reverencia a su madre. Sintió que finalmente podía abandonar sin dudarlo las expectativas que tenía de ella. Adiós, madre. Al ver esta escena, la madre gritó su nombre como loca: escuincla malcriada. No debía haberte tenido. Sin embargo, Melo no miró atrás y caminó con pasos firmes hacia la salida de la prisión. La cálida luz del sol iluminaba el borde de su falda. Levantó la mirada hacia adelante, y vio a Claude esperándola allí. Al instante sintió que la amargura en su corazón disminuyó bastante. En ese momento, Claude también la notó, entonces se giró y le extendió la mano. Ven, si vienes, te llevaré. Melo pensó con curiosidad. Cuando dice que me llevará, ¿se refiere al carruaje o a la mansión del duque? Pero parecía que no se refería completamente a eso. Tomó su mano y la sacó de la prisión envuelta en oscuridad. Vamos, regresemos a casa. Esa noche, justo cuando el duque Loretta estaba leyendo una revista en su habitación, Melo tocó a su puerta. Disculpe la molestia, solo quería decirle que ya regresé. El duque Loretta justo tenía algo que decirle. Me enteré del asunto del joven guardia. Melo le rogó rápidamente que no castigara a Isaías y le explicó todo el incidente. Antes siempre era él quien la protegía, así que esta vez ella también quería protegerlo. El duque Loretta indicó que lo entendía. Melo suspiró aliviada. ¿Entonces no lo castigará? Pero el duque Loretta eliminó sus esperanzas. Recibir el castigo apropiado también es bueno para ese joven guardia. Luego sacó una revista para jovencitas, se la entregó a Melo con la intención de que encontrara ropa adecuada para comprar. Pero Melo malinterpretó su intención y pensó que estaba preocupado por la ropa de invierno de Leta, así que le prometió con toda seguridad que elegiría ropa adecuada para Leta.
El duque Loretta se llevó la mano a la frente con resignación, no esperaba que Melo no hubiera entendido su intención. Apenas Melo salió, se encontró con Claude. Al notar el montón de documentos en el carrito, quedó en shock al instante. ¿No la llevaría otra vez a copiar documentos toda la noche? Claude se adelantó. Estabas pensando en ayudarme, ¿verdad? Lo sé, querías agradecerme por acompañarte a la prisión. Sintiéndose culpable, no tuvo más remedio que aceptar ayudar con lágrimas en los ojos. Cuando llegaron al estudio, Claude le entregó un libro, la fecha en él correspondía exactamente al periodo en que ella nació. Recordó que su madre había mencionado que cuando nació, aunque era primavera, cayó una nevada muy intensa. Se dio cuenta de que un clima tan inusual seguramente habría sido registrado. Además, su madre en ese entonces había huido para escapar de los soldados. Al ver que finalmente se animaba, Claude sonrió con alivio. Enseguida analizaron que su madre probablemente había cometido algo deshonroso y huía por miedo. En ese clima, que una mujer embarazada pidiera ayuda en las puertas y nadie abriera era muy extraño. Claude supuso que debió haber una orden, así que explicó: hace mucho tiempo, un asesino quiso asesinar a la familia imperial y se escondió como visitante en la casa de una familia en un pueblo por donde pasaría la familia imperial. Sin embargo, ese plan no tuvo éxito, así que el asesino mató a toda esa familia, y finalmente fue arrestado. Desde entonces, cuando el carruaje de la familia imperial pasara por algún pueblo, se daba la orden de no recibir visitantes desconocidos. Y el día en que naciste, el hermano de su majestad el emperador justo fue al condado de Grace. Al decir esto, sacó un libro con el sello imperial. Indicó que solo lo había tomado prestado temporalmente. Aunque los registros imperiales no se pueden prestar, él solo había cruzado un poco la línea. Melo sintió que se había convertido en su cómplice. Al verlo señalar el carrito, Melo recordó de repente que antes él le había prometido que no tendría que copiar, solo transportar estos documentos. Resultó que desde ese momento ya se había convertido en su cómplice. Sabía que él no la ayudaría tan amablemente. Pero Claude solo sostuvo el registro diciendo que tal vez lo que querían saber estaba ahí adentro. Pero Melo no se atrevía a continuar, temía que sus esperanzas se derrumbaran. Claude la alentó inesperadamente: ¿tienes miedo de que tus esperanzas se derrumben? No pasa nada. Definitivamente lo encontrarás. Te ayudaré a buscar, así que no te preocupes y ten esperanza. Melo no entendía por qué de repente era tan amable con ella. Claude solo respondió con una sonrisa: si él molestaba a la persona que le taquería, seguramente le tal odiaría. Fingió tristeza al decir que tenía que aceptar que la persona favorita de su hermanita no era él. Después le entregó el registro imperial. Melo lo recibió con vacilación, abrió el libro con mucho cuidado, su corazón de repente latió con fuerza. Cuando era pequeña, los niños del pueblo proclamaban por todas partes que ella era la hija de una criminal, decían que era imposible que tuviera cumpleaños. Solo había escuchado que nació en un día en que las flores de primavera estaban en plena floración. Hundió su rostro en el libro, su voz se entrecortaba mientras hablaba. Aunque recordó cosas tristes, finalmente encontró su propio cumpleaños. Claude limpió suavemente las lágrimas de su rostro. ¿Ahora puedes decirme? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Al día siguiente, recibió un dibujo que Leta había hecho para ella. Lo estuvo mirando durante 2 horas, la comisura de sus labios se curvaba sin darse cuenta. Justo en ese momento, le informaron que tenía una visita. Isaías estaba inquieto en la sala de visitas. Al escuchar que abrían la puerta, no pudo evitar estremecerse. Al ver a Melo, casi se puso a llorar. Se arrodilló frente a ella de inmediato. Me equivoqué, soy un idiota. No debí obligarte a hacer algo que no querías. Pégame. Melo sonrió con comprensión. Yo soy quien más te debe disculpas. Antes me dijiste varias veces que enfrentara las cosas personalmente, pero siempre huía. Gracias. En el momento en que sus miradas se cruzaron con Melo, Isaías comprendió completamente una cosa. Siempre había esperado que Melo pudiera ser independiente, pero cuando realmente llegó ese momento, se sintió algo decepcionado. En realidad, le gustaba que ella dependiera de él. Al final, sonrió con alivio. Melo extendió la mano. Entonces hagamos las paces con un apretón de manos. Al notar su muñeca lastimada, inmediatamente se arrodilló y golpeó su cabeza contra el suelo repetidamente. Pégame, pégame hasta que se te pase el enojo, pégame fuerte. Melo se apresuró a explicar que esa herida no la había causado él, fue Ronnie quien. Esto se remontaba a unos días atrás, cuando Ronnie fue directamente a buscarla para pedirle justicia, indicando que él también quería recibir el mismo trato que su hermano Claude. Melo aceptó de inmediato, pero joven Ronnie, todavía no puede tomar té, le prepararé leche. Ronnie se enfureció al ser tratado como un niño. En una ocasión posterior mientras servía té, al levantarse apresuradamente rompió accidentalmente la taza, y mientras recogía los pedazos en pánico se lastimó la mano. Melo se acercó a ayudar y también se lastimó accidentalmente.
Al enterarse, Isaías inmediatamente se puso como perro guardián sobreprotector. ¿Por qué ella tiene que servirte? Melo se apresuró a cambiar de tema, preguntándole si había sido castigado por lo de la prisión ese día. Al escuchar esto, la expresión de Isaías se volvió amarga. Recordó ese día, aunque el señor duque lo perdonó, incluso le dio la oportunidad de convertirse en caballero, pero fue castigado al lavar los calcetines de esos señores de la Orden de Caballeros. Ese olor fétido simplemente no lo dejaba respirar. Melo lo consoló con una sonrisa juguetona. Menos mal que esto ya pasó, estuve muy preocupada por ti. Al ver su radiante sonrisa, Isaías se sonrojó al instante. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Ronnie entró empujando la puerta repentinamente. Con las mejillas rojas infladas le reclamó a Melo, ¿cuánto más me vas a hacer esperar? Las gelatinas ya casi se derriten. Esas se tienen que esperar mucho tiempo para comprarlas. Al notar que él seguía mirando su mano, el orgulloso rápidamente la escondió. En fin, ven conmigo ahora, todavía quiero tomar té. En cuanto Melo habló, lo dejó sin argumentos, si no tomas leche no vas a crecer. Ronnie la miró de reojo, examinando su altura de arriba a abajo, completamente ignorando a Isaías arrodillado en el suelo. Bueno, ya que me lo pides tanto, tomaré leche a regañadientes. Isaías, quien había sido ignorado de principio a fin, finalmente explotó, Melo no es tu sirvienta. Pero las cosas gradualmente se desviaron del rumbo. Leta también fue arrastrada a su extraña competencia. Decidieron que quien ganara podría tener el tiempo de Melo ese día solo para él. Leta observaba seriamente las cartas en su mano, se levantó de repente interrumpiendo su discusión, luego aventó sus cartas sobre la mesa, con las manos en la cintura dijo con orgullo que ella, Leta, había ganado. Melo, completamente derretida de ternura, la abrazó fuerte y la elogió sin parar. En ese momento, Ronnie gritó, esta competencia aún no termina. Aunque esta vez Leta ganó las cartas, Isaías, nuestra competencia aún no termina. Decidieron competir nuevamente de otra manera. Ronnie dijo, hay un tesoro en esta mansión. Quien logre robarlo. No, quien logre tomarlo prestado gana. Melo intentó disuadirlo sin éxito, no pudo evitar pensar que los jóvenes de la familia Baldwin eran todos tan atrevidos. Ante el desafío propuesto por Ronnie, Isaías lo aceptó sin dudarlo. Mientras tanto, Leta disfrutaba en los brazos de Melo, y solo Melo gritaba en su interior, ¿hay alguien que detenga esta competencia sin sentido? Por otro lado, cada generación de la familia Higgins servía como mayordomos de la mansión del duque Baldwin, su responsabilidad era registrar todos los asuntos de la mansión. Por lo tanto, en el estudio había libros que registraban la historia. Esos grandes registros documentaban fielmente lo que sucedía cada día, esto era el orgullo de la familia Higgins. Leta, con sueño, se fue a dormir primero. Mientras tanto, el infantil Ronnie e Isaías discutían las reglas, decidieron ir por turnos a tomar el registro de junio, quien fuera descubierto perdería. Melo detrás de ellos comentó sin palabras que, en cierto modo, hacían buena pareja. Cuando no había nadie alrededor, Ronnie se infiltró sigilosamente en el estudio. No esperaba que Melo apareciera repentinamente, asustándolo. Melo indicó que necesitaba hablar con él. Justo en ese momento pasó una criada, él jaló su mano bruscamente, y cerró bien la puerta. Su corazón latía fuertemente. Esta apuesta era muy importante para él. Pensó que Melo venía a arruinarlo todo. ¿Viniste a estorbarme? No creas que por esto me rendiré. Cuando gane, tendrás que tomarte conmigo a solas. Melo estaba un poco confundida y preguntó si a solas con él. El rostro de Ronnie se enrojeció, explicó tartamudeando, digo que me sirvas el té. ¿Qué cosas estás pensando? En realidad, Melo vino a buscarlo porque estaba preocupada por su mano. Durante el día notó que su herida no había sanado, así que trajo especialmente un botiquín para vendarlo. Al escuchar que vino especialmente por él, Ronnie se llenó de alegría por dentro. Melo mencionó que tenía una pregunta para él, y que estaba preocupada de que Isaías causara problemas, en caso de que pasara algo, quería defenderlo. Ronnie se dio palmaditas en el pecho, ese tipo es mi invitado. Aunque realmente pase algo, defenderlo también es mi responsabilidad. Melo se rió disimuladamente diciendo que sabía que él no odiaba a Isaías. Ronnie giró la cabeza sin admitirlo y preguntó qué quería preguntarle. Melo preguntó directamente, joven, ¿hay algo importante que quiera decirme? Por eso quiere que continúe sirviéndole té. Ronnie bajó la cabeza con culpa. Cuando dije que eras una mentirosa y que regresaras a tu casa. Fue porque en esa época vinieron muchos estafadores a nuestra casa inventando mentiras para engañarnos. Así que pensé que tú también lo eras. Lo siento, me equivoqué. Al verla mirándolo fijamente sin decir nada, preguntó temblando si sus palabras anteriores le habían causado mucho daño. Melo se apresuró a negarlo. Ella sabía que aunque tenía lengua afilada, su corazón era bondadoso, porque todos sus pensamientos estaban escritos en su rostro. Luego Ronnie le dijo a Melo con dificultad que no tenía que irse,
Además, tampoco tienes a dónde volver. Y yo tampoco quiero volver a estar solo. Aunque mi hermano ahora está en casa, normalmente está en la academia, y además, sin esperar a que terminara, Melo completó la frase, y el joven Jeremías, desde que fue a la Torre Mágica, nunca ha regresado. Según la descripción de la novela original, el tercer joven Jeremías era una persona con talento excepcional, con esperanzas de convertirse en un gran mago. Por eso la mayor parte de su tiempo lo pasaba en la Torre Mágica. Antes de que llegara Leta, Ronnie era el único niño en la mansión del duque. En esa situación, cuando se enteró de que quizás tenía otra hermanita que regresaría, se alegró mucho. Pero cada vez solo venían estafadores, así que se decepcionó una y otra vez. Pensando en esto, Melo también pudo entender por qué en su primer encuentro Ronnie la había acusado de ser una mentirosa. Y entendió por qué él se encariñaba tan fácilmente con alguien, porque antes había estado demasiado solo. Ronnie estaba muy sorprendido de que ella supiera sobre Jeremías. Al darse cuenta de que había hablado de más, Melo no sabía cómo explicarlo. Los ojos de Ronnie se iluminaron al instante. Fue Claude, ¿verdad? Aparte de él, nadie te habría contado sobre Jeremías. Adiviné bien, ¿verdad? Jeremías es realmente increíble. Escuché que la última vez incluso fue a la familia imperial en lugar del maestro de la torre. Esto significa que en el futuro también podría convertirse en el próximo maestro de la torre. En el futuro definitivamente será llamado el mago Baldwin, y el nombre de la familia Baldwin estará en la cima de la Torre Mágica. Jeremías es mi hermano menor, así que ya sabes, no importa que sigas quedándote aquí. Dije todo esto, ¿aún no entiendes? Aunque soy alguien que prefiere estar solo, no hay remedio. Todavía no has encontrado un lugar donde quedarte. Estas palabras hicieron que Melo reflexionara. Es cierto, ella siempre se había enfocado solo en acostumbrarse a la vida en la mansión del duque, no había pensado en el problema de su lugar de pertenencia. Pero no podía seguir así para siempre, viviendo aquí con Leta. Después de todo, algún día también crecería y se convertiría en adulta. Ronnie no se dio cuenta de que sus palabras la habían lastimado. De repente, se escucharon pasos afuera de la puerta. Levantaron la cabeza aterrorizados. La puerta se abrió gradualmente. Ronnie se tapó la boca, no se atrevía a hacer ni un sonido. La persona que entró resultó ser Isaías. Caminó directamente hacia el estudio buscando el registro de junio. Pero después de buscar no tuvo ningún progreso. Melo supuso que tal vez ese registro nunca había estado ahí desde el principio. Entonces se giró y le preguntó a Ronnie por qué específicamente había puesto el registro de junio como apuesta. Al escuchar que respondió que Claude se lo había enseñado, Melo se sorprendió. Recordó la descripción en la novela original de que el duque Loretta y su esposa tenían un matrimonio contractual. Se prometieron mutuamente mantener el matrimonio durante algunos años según los requisitos de la familia, luego separarse pacíficamente y cada uno vivir su vida. Pero gradualmente se enamoraron el uno del otro. Pero por alguna razón, años después aún cumplieron su promesa inicial y realmente se separaron en el verano de hace 6 años. Pensándolo bien, que ese registro no estuviera aquí tenía sentido. Melo supuso que el duque Loretta seguramente había escondido ese libro. Y Claude quizás también era para investigar lo que sucedió hace 6 años que ideó este juego. Cuando aclaró sus pensamientos y volteó, estaba aterrorizada. Al ver sus expresiones de terror, Ronnie se asustó y preguntó qué pasaba. Pero ellos solo señalaban aterrorizados detrás de él. Volteó inquieto, y vio a la señora Higgins sosteniendo una lámpara detrás de él. Al día siguiente, como castigo, Ronnie fue obligado a comer 2 zanahorias. Mientras que Melo tenía que ayudar a Claude a organizar documentos. Claude mencionó intencionalmente el asunto de ese día cuando Melo lo usó como escudo. Ella se apresuró a explicar que fue un malentendido. El joven Ronnie pensó que usted me había contado sobre el joven Jeremías. Yo también quería explicarle, pero, sin esperar a que terminara, Claude completó la frase. Ronnie no pudo contenerse y siguió hablando solo, ¿verdad? Normalmente no tiene oportunidad de hablar con nadie sobre Jeremías, así que es comprensible que estuviera tan emocionado. Pero Melo, ¿por qué crees que no tenemos oportunidad de hablar sobre Jeremías? En realidad, desde que entró a la mansión del duque, sintió algo extraño. En la mansión del duque, parecía que nadie nunca mencionaba a Jeremías Baldwin. Según el contenido original, era porque al escuchar su nombre el duque Loretta se entristecía, así que todos evitaban mencionarlo en silencio. Claude preguntó con una sonrisa si quería saber por qué nadie hablaba de Jeremías, y le propuso que si quería saberlo, podía intercambiarlo por uno de sus propios secretos. Ella lo rechazó sin pensarlo. Seguro que después usará mi secreto para obligarme a seguir trabajando para usted. No caeré en la trampa tan fácilmente. Pero él solo explicó con una sonrisa que solo había regresado temporalmente a la mansión por encargo de su padre para ser el tutor temporal de Leta. Mañana temprano regresaría a la academia, así que mañana ella ya no tendría que ser obligada a trabajar. Melo se quedó atónita.
No puedo creer que olvidé que pronto te irías. Claude expresó tristeza de que ella no prestara atención a sus asuntos. Mientras Melo solo estaba sumida en recordar la trama original. En la novela original, irse por la mañana era una pequeña mentira que Claude le dijo a Leta, porque temía que la pequeña Leta se levantara temprano especialmente para despedirlo. En realidad partiría de madrugada. La burla de Claude interrumpió sus pensamientos. Tu reacción no es la correcta. Pensé que estarías muy feliz. En realidad Melo también sentía un poco de pena, pero solo dijo con timidez que Leta seguramente estaría muy triste mañana, y le dijo que no se preocupara porque Leta tenía al duque Loretta y a Ronnie a su lado. Claude sonrió. Así es, por eso no estoy muy preocupado. Y además te tiene a ti acompañándola. Melo bajó la cabeza, vaciló varias veces, pero aún no pudo decir nada. A la madrugada del día siguiente, justo cuando Claude se preparaba para partir, encontró 2 cartas bajo la puerta. Al abrirlas, lo primero que vio fue un dibujo que Leta había hecho de ellos. Al ver que Leta expresaba sinceramente su cariño por él, se sonrojó. Siguió leyendo y llegó a la carta de Melo. Cuando parta, tengo miedo de no poder levantarme, así que le escribí una carta. En realidad, hace tiempo que había abandonado la búsqueda de mi cumpleaños, porque siempre sentí que no había manera de averiguarlo. Pero usted me dijo que aún había una manera, y dijo que definitivamente lo encontraríamos. No sabe lo feliz que estaba en ese momento. Cada cumpleaños recordaré esto, muchas gracias. Después de leer estas 2 cartas, no pudo reaccionar por un largo tiempo, hasta que un sirviente le recordó que tenía que partir. Disculpen, acabo de recibir un regalo de despedida especial, me retrasé un momento. Cuando Melo despertó, se dio cuenta de que tenía que ir a despedirse y de repente abrió los ojos de golpe. Se levantó rápidamente, y salió corriendo. Miraba alrededor buscando a Claude, pero descubrió que parecía que ya se había ido. El mayordomo llegó al escuchar el ruido, y sacó la carta de respuesta que Claude había dejado para ella. Olvida esa nevada que causa dolor, espero que el resto de tu vida sea una primavera llena de flores. Esta sensación era como si dijera que esperaba que el futuro de Melo estuviera lleno de bendiciones. En ese momento Claude estaba recostado en la ventana del carruaje, con el rostro lleno de sonrisas. Dentro de la mansión, Melo y Leta jugaban a las escondidas. Normalmente podía encontrar a Leta fácilmente, pero esta vez había buscado por mucho tiempo y aún no la encontraba. En ese momento, llegó el mayordomo. Se enteró de que Melo solía llamar abuela a la señora Higgins, y también quería escucharla llamarlo abuelo. Lamentablemente era muy tímido y no pudo decirlo. Ella pensó que tenía algo que pedirle, así que rápidamente dijo que si necesitaba algo de ella, que lo dijera en cualquier momento. Mientras tanto, el cielo afuera estaba sombrío. Ronnie le advirtió a Leta, aunque tengas miedo aguanta, quédate agachada en el carruaje esperándome. Mientras te escondas bien aquí, Melo definitivamente no te encontrará. Mirando el cielo lleno de viento y lluvia, Leta apretó sus manitas con miedo. Aunque temblaba asustada por los truenos, se animaba a sí misma a no tener miedo, a aguantar aunque tuviera miedo, porque quería sorprender a Melo. Al escuchar un sonido, se pegó felizmente a la ventana del carruaje, pensando emocionada que Melo había llegado. Pero frente a ella estaba vacío. La lluvia más bien se intensificaba cada vez más. De repente, un trueno cruzó el cielo. Se asustó y tembló, recordó de golpe la muerte de su mamá el día del accidente y la terrible experiencia de ser secuestrada por traficantes. Cayó al suelo asustada, se tapó los oídos lo más que pudo, su respiración se volvió gradualmente agitada. Murmuraba el nombre de Melo. De repente un mareo, ya no pudo soportar más, finalmente se desmayó dentro del carruaje. En ese momento Melo estaba desesperada, había buscado en todos los lugares pero no podía encontrar a Leta. Afuera estaba lloviendo, tenía que apurarse, no podía dejarla en un día lluvioso, no podía dejar a Leta sola. Llorando le pidió ayuda a Ronnie. Él se dio cuenta al instante de que había causado un problema, inmediatamente agarró su mano y corrió hacia afuera, corriendo hacia el carruaje en la entrada. Melo recordó de repente que Leta había sido encontrada años atrás en un carruaje durante una tormenta. Abrió la puerta del carruaje de golpe, y vio a la pequeña Leta tirada sin vida en el carruaje, su rostro empeoraba cada vez más y le costaba respirar. En ese momento, en la Torre Mágica, como el favorito de la Torre Mágica, y también el tercer joven de la casa del duque Baldwin, Jeremías fue convocado por el maestro de la torre. Mientras en la mansión del duque, después del examen del doctor, Leta había recibido un gran trauma psicológico y permanecía inconsciente. El doctor tampoco podía hacer nada ante esta situación. Ronnie bajó la cabeza, lleno de culpa. El duque Loretta se agachó y lo consoló. Esto no es su culpa. No lloren, Leta estará bien. Melo estaba llena de culpa. En la novela original, aunque Leta a menudo enfrentaba varios problemas, nunca se mencionó este incidente. Era culpa de ella, esta variable, que causó que Leta cayera en esta situación. Melo dijo dolorosamente,
es mi culpa. De repente, Ronnie la interrumpió, solo querías jugar con ella. Melo se disculpó avergonzada. Es mi culpa, sabía de que tenía miedo Leta pero no te lo dije, por eso resultó herida. Ronnie refutó emocionado, no hiciste nada malo. Como hermano mayor, no saber de que tenía miedo, eso es mi culpa. Le entregó el ramo de flores que tenía en sus brazos a Melo, pidiéndole que se lo diera a Leta por él. En el dormitorio, el mayordomo le sugirió al duque Loretta pedir ayuda a la torre mágica. Sé que no está muy dispuesto a hacer esto, pero ahora incluso el templo no puede hacer nada. Solo podemos pedir ayuda a la torre mágica. La señorita ya lleva varios días inconsciente. El duque Loretta mostró dificultad. No era que no quisiera, sino que le había prometido a su esposa que no dejaría que otros descubrieran su secreto. De lo contrario afectaría el futuro de los niños, especialmente de Jeremías. Su esposa le había advertido que después de enviar a Jeremías, definitivamente no debía dejar que la gente de la torre mágica viniera aquí. Temía que la gente de la torre mágica notara algo sospechoso al venir. El mayordomo lo miró lleno de preocupación. Ya no quedan rastros de la señora en la mansión, no pasará nada. El duque Loretta miró a Leta, después de pensarlo profundamente finalmente cedió. Ahora mismo escribiré una carta de solicitud a la torre mágica. Los magos generalmente se comparan a sí mismos con un recipiente que contiene poder mágico. Cuando Jeremías llegó por primera vez a la torre mágica, el poder que poseía ya era comparable al de un mago adulto. Y él podía controlar la magia en su recipiente más hábilmente que cualquiera. Su talento formidable incluso inspiraba temor en las personas. Aunque era aclamado como el heredero indiscutible del maestro de la torre, su estatus seguía siendo solo el de aprendiz, no era un verdadero mago. Porque el maestro de la torre había visto la oscuridad en lo profundo de su corazón. Su único primer recuerdo le traía una oscuridad como un abismo sin fondo. Por eso era demasiado maduro, incluso hacía que el maestro de la torre Oben se sintiera culpable, dudando si su enseñanza era correcta. Debido a su lesión en la espalda hace un tiempo, dejó que Jeremías manejara algunos asuntos por él. Pero Jeremías estaba feliz, sintiendo que esta era la confianza de su maestro en él. Oben sintió que era momento de desatar el nudo en su corazón. Así que le dijo a Jeremías, ¿quieres obtener el título de mago? Te asignaré una tarea más. Si puedes resolver esto, te daré el título. Sacó una carta de solicitud. Al ver el sello con el emblema de la casa del duque en la carta, la expresión de Jeremías se oscureció al instante. Pero aún aceptó esta solicitud, porque quería seguir sus pasos y convertirse en un mago poderoso. Luego llegó a la mansión del duque. Pero se presentó como un aprendiz, no como Jeremías Baldwin. Lo que sea necesario hacer, haré todo mi esfuerzo. Señor duque. Sus ojos estaban llenos de frialdad. El duque Loretta permaneció en silencio por un momento, luego dijo suavemente, bienvenido a casa, siempre te he estado esperando, Jeremías Baldwin. Pero Jeremías no le hizo caso a su padre, solo se giró para saludar a Ronnie. Al pasar junto a él, murmuró, si ese traficante de esclavos la hubiera vendido en ese entonces, no tendría que venir a este lugar. Ronnie pensó que había escuchado mal. Dudó si debía preguntar más, pero se guardó su pregunta. Como hermano mayor, siempre había estado orgulloso de Jeremías. Pensando que con la ayuda de Jeremías, Leta pronto se recuperaría. Durante todo el camino no dejaba de preocuparse por Jeremías. Al escuchar a Jeremías llamarlo hermano, estaba muy feliz. Pero no sabía que Jeremías no solo no lo consideraba su hermano, sino que lo encontraba molesto. Apenas abrió la puerta de la habitación, Jeremías notó a Leta de inmediato. Ronnie le preguntó, ¿qué te parece, hermosa? Respondió superficialmente que era muy linda. Ronnie corrigió de inmediato, no me refiero a Leta, sino a si esta habitación es hermosa. La decoré yo. Si quieres redecorar tu habitación, búscame cuando quieras. Jeremías hablaba siempre con sarcasmo, siempre has vivido bajo la protección total del señor duque Loretta, así que naturalmente todo lo que ves es bueno. Necesito revisar la condición de Leta, necesito tranquilidad, como si no hubiera nadie en la habitación. Ronnie entendió el significado de sus palabras. Antes de irse no olvidó advertirle, estaré vigilando alrededor, no dejaré que nadie te moleste. Al verlo irse, Jeremías retiró su sonrisa de inmediato, ese molestoso finalmente se fue. Mirando a la hermana cuya apariencia era muy similar a su madre, no pudo evitar recordar esos dolorosos recuerdos. Siempre recordaba que su madre había dicho personalmente que lo mataría. Extendió lentamente su mano hacia Leta. Afuera de la puerta, Ronnie estaba vigilando. En ese momento, Melo vino a ver a Leta. Al escuchar que Jeremías estaba tratando a Leta, inmediatamente presintió que algo andaba mal. Si seguía la trama original, si le aplicaban magia a Leta, causaría. Mientras tanto, Jeremías ya había puesto su mano en el cuello de Leta, su rostro lleno de odio. En el momento crítico, aún se detuvo. Dándose cuenta de que en realidad no odiaba a su hermana, soltó lentamente la mano, y acarició suavemente su frente.
Una tenue luz verde emanaba de las yemas de sus dedos, y con su poder mágico entró en su espacio de conciencia. Examinó cuidadosamente, pero no encontró ningún síntoma particularmente evidente. Solo que Leta vagaba por sus recuerdos, por eso no despertaba. Murmuró para sí mismo: parece que estás teniendo un buen sueño, por eso no quieres despertar. Aunque podía sumergirse directamente en su conciencia y traerla a la fuerza a la realidad, no quería usar ese método. Tenía miedo de encontrarse con esa mujer, su madre. ¿Acaso Leta también estaba tan loca como su madre? Jeremías le dijo a Leta: no te preocupes, hermanita, te ayudaré a recuperarte. Como quería obtener el título de mago, por ahora todavía necesitaba el apoyo de la mansión del duque. Si no fuera así, con esta niña mimada que recibió todo el amor de su madre, definitivamente no se esforzaría tanto. Afuera de la puerta, Melo estaba más nerviosa que pulga en comal. Dijo que solo echaría un vistazo a Leta y saldría enseguida, pero todas sus peticiones fueron rechazadas por Ronnie. En ese momento llegó el duque Loretta. Ella le suplicó con sinceridad. Pero el duque Loretta tampoco estuvo de acuerdo, porque el poder mágico podría lastimarla. Acercarse a Leta ahora podría ser peligroso. Se agachó y consoló a Melo: no te preocupes, cumplo mi palabra, lo garantizo con todo lo que poseo. Melo tuvo que ceder, pero aún le advirtió: por favor, quédese junto a la señorita Leta. Cayó la noche. El mayordomo le recordó a Jeremías que regresara a su habitación a descansar. Pero él se negó, con el pretexto de cuidar a Leta. Pero el mayordomo insistió en que si seguía así, su cuerpo no aguantaría. Jeremías, sin poder hacer nada, tuvo que seguirlo a su habitación. Cuando estaban cerca de la habitación, le dijo al mayordomo que ya podía dejarlo ahí. Mirando su figura alejarse, Jeremías se dio vuelta y caminó hacia el dormitorio, una habitación que era como una pesadilla, un infierno que destrozó por completo su alma. Solo pensar en esa escena le provocaba un dolor de cabeza insoportable. Entró al dormitorio cubriéndose los ojos. La luz brillante lo hizo sentir incómodo. Acarició la cicatriz en su frente. Esta era precisamente la razón por la que nunca quiso volver a casa. Afuera de la puerta, de repente se escuchó la voz de su padre: Jeremías, pensé que ya debes estar cansado, así que te traje una taza de chocolate caliente, la dejé en la puerta, buenas noches. Los ojos de Jeremías se llenaron de furia. Abrió la puerta de golpe y le gritó furioso a su padre: ¿me haces quedarme en esta habitación y me dices buenas noches? Arrojó la taza de chocolate caliente al suelo. Miró furioso a su padre: voy a maldecir a la familia Baldwin, te maldigo a ti, solo compartir tu apellido me da asco, te odio. El dolor de todos esos años se derramó en ese momento. Las manos del duque Loretta temblaron ligeramente. Se agachó. Tomó las manos de Jeremías y las examinó cuidadosamente. ¿Te lastimaste? ¿Te cortaste con algún fragmento? Jeremías no entendía por qué su padre no se enojaba. Apartó su mano con furia. Una vez que resuelva con éxito esta solicitud, obtendré el título de mago. Entonces ya no necesitaré usar este asqueroso nombre Baldwin nunca más. Esta vez, soy yo quien los abandona. El duque Loretta finalmente expresó lo que sentía: Jeremías, siempre has estado en mi corazón, ni un momento te he olvidado. Pero esas palabras fueron como púas que penetraron profundamente en su corazón. Se encerró en la habitación, con la mente en blanco. Cada persona tiene su primer recuerdo. Si uno borrara los recuerdos de la infancia uno por uno, como podando las ramas de un árbol, lo último que quedaría sería ese primer recuerdo. Algunas personas recuerdan algo insignificante. Otras atesoran una experiencia muy especial como su primer recuerdo. Todo esto representa su infancia. A los 5 años, el grito de su madre y el dolor punzante que atravesó su frente, ese era el primer recuerdo de Jeremías. Su madre, sosteniéndolo inconsciente, le dijo a su padre: voy a matar a este niño. En ese momento lo escuchó claramente, pero nunca imaginó que la muerte sería su primer recuerdo. Siendo tan pequeño, no sabía qué significaba esa palabra. Pero un día, en un libro que leyó, había una frase: el malvado recibió el castigo de muerte. Entonces sospechó: ¿acaso su madre quería matarlo porque él era un niño malo? Hasta que un día, su padre les dijo que su madre, por razones inevitables, tendría que vivir fuera de la mansión por un tiempo. Ellos no entendían por qué. El duque Loretta respondió con vacilación: su madre no estaba muy bien de salud, anoche su condición empeoró repentinamente y tuvo que irse durante la noche. Jeremías preguntó con cautela: ¿mamá está enferma? Después de recibir una respuesta afirmativa, apretó sus pequeñas manos con decepción, porque sabía que papá estaba mintiendo. Claramente mamá se fue por su culpa. Desde entonces, cada vez que preguntaba por mamá, todos decían que no sabían. ¿Es porque soy un niño malo que mamá no viene a verme? La criada lo negó de inmediato, consolándolo diciéndole que era el más bueno. Aún así, Jeremías seguía creyendo que todo eran mentiras. Su padre dijo que incluso en el último momento antes de dejar la mansión, su madre estaba preocupada por ellos.
Pero Jeremías no quería escuchar más. Está mintiendo otra vez. Mamá se fue porque me odia. Porque todo el tiempo, mamá estaba con sus hermanos, ni siquiera lo veía a él. Mamá definitivamente lo odiaba, por eso quiso matarlo. Pero falló, y por eso dejó la mansión. ¿Por qué nadie dice la verdad? El duque Loretta le preguntó si estaba bien. Con los ojos llenos de lágrimas, aún así se tragó toda esa tristeza. Durante los días que Leta estuvo inconsciente, Melo anduvo como alma en pena. Decidió ir a ver a Leta a escondidas. En el pasillo, notó que Ronnie parecía estar batallando con algo mientras sostenía un libro. Cuando él levantó la cabeza, sus miradas se encontraron. Al ver sus hermosos ojos fijos en él, Ronnie se sonrojó. Retrocedió varios pasos al instante. En ese momento, Melo notó que lo que se le cayó al suelo era un artículo sobre la torre mágica. Recogió el papel del suelo. No creas que solo porque me miras así te voy a dejar ver esta carta. Melo soltó una risita. Si hasta usted tiene que leer ese documento tan concentrado, yo seguro no lo entendería. Después de todo, usted está usando un diccionario para leer ese artículo. Sudó frío, nervioso y avergonzado, pensando que si seguía así, ella pensaría que era un tonto que ni siquiera sabía su propio idioma. Así que, haciéndose el difícil, volteó la cabeza. Ya que tanto me lo pides, te dejaré verlo. Melo echó un vistazo a la carta. Entonces le escribió al maestro de la torre preguntándole qué le gusta al joven Jeremías. Al joven Jeremías le gusta el té de limón. Cuando está cansado le encanta comer chocolate para recuperar energía, y para el desayuno siempre quiere fruta con leche. Ronnie estaba muy sorprendido. ¿Cómo pudo leer esas letras tan chuecas? Explicó sonriendo. En el pueblo donde vivía antes, había muchos ancianos con mala vista, así que desde pequeña les ayudaba a leer cartas. La letra de esta carta es parecida a la de esos abuelitos. La verdad es que tampoco entiendo palabras difíciles, pero por suerte el maestro de la torre escogió palabras sencillas. Le cayó como balde de agua fría y cayó de rodillas. Al día siguiente, Ronnie empujó un carrito con el desayuno favorito de Jeremías, yendo feliz a buscarlo. Recordando el hermoso momento que pasó con Melo ayer, pensó que Melo no solo era bonita, sino que también tenía una voz muy linda. De inmediato se dio cuenta de que estaba pensando tonterías, y rápidamente sacudió esos pensamientos de su cabeza. Sonrojado, murmuró en voz baja: «Es fea, seguro que sí, nada bonita. Todo es su culpa por hacerme sentir confundido». Poco después, llegó a su destino. Al ver que Jeremías aún no despertaba, planeaba dejar el desayuno en silencio e irse, pero vio a su hermano jadeando con dificultad. Mientras dudaba si llamar a alguien, Ronnie notó que su frente estaba llena de sudor. Al apartarle el cabello, Ronnie descubrió una cicatriz evidente. Pensó: ¿por qué nadie en la torre mágica lo curó? Supuso que quizás las personas ahí no eran verdadera familia, así que Jeremías probablemente no les abrió su corazón. Acarició suavemente esa cicatriz. De repente, Jeremías despertó sobresaltado del sueño. Al siguiente segundo, invocó un viento furioso que levantó a Ronnie en el aire. Ronnie perdió el equilibrio, y cayó al suelo con un golpe seco. Jeremías, todavía asustado, al ver que era Ronnie, bajó de la cama de inmediato y le preguntó si estaba bien. Ronnie se disculpó por su acción. «Solo quería secarte el sudor, no pensé que te asustaría. De verdad lo siento mucho». Jeremías se secó el sudor de la cara, dándose cuenta de que él ya había visto esa cicatriz. La cubrió otra vez con su flequillo. Ronnie gritó: «¿Quién te lastimó? No voy a dejar esto así». Jeremías se burló y le preguntó si de verdad quería saber. Él asintió sin dudar. «Entonces, hermano, tienes que acompañarme a odiar a la persona que me lastimó». Ronnie preguntó quién lo había lastimado. Jeremías estaba a punto de hablar, cuando tocaron la puerta de repente. Le informaron que había llegado un mago de la torre mágica. Era el mago Pearce. Dijo que venía a ayudar a Jeremías. «El informe que presentaste ayer al maestro de la torre fue perfecto, pero no usaste magia mental en ella. El sujeto del tratamiento es apenas una niña. Deberías saber que los pensamientos en el mundo mental de un niño se expanden fácilmente, así que debes guiarla pronto, o podría caer en un abismo del que no podrá salir. A partir de ahora, yo me haré cargo de la solicitud de la mansión del duque». Jeremías argumentó con firmeza: «Esta es mi última prueba antes de convertirme en mago. Por favor, usted sabe cuánto tiempo he esperado esta oportunidad». Pearce le informó: «El maestro de la torre se arrepiente. No pudiste resolver rápido la solicitud de la mansión del duque Baldwin, porque este asunto tocó tus emociones más profundas. Lo que más le importa al maestro de la torre es protegerte, así que no es necesario hacer algo que te cause dolor». Luego, le dijo al duque Loretta que iría a despertar a Leta de inmediato. Pero el duque Loretta solo reflexionó un momento, y luego se inclinó haciendo una reverencia. ¿Podría darle una oportunidad al aprendiz Jeremías? Pearce insistió que esta era la decisión de la torre mágica, ni siquiera el duque podía intervenir en esto.
El duque Loretta se levantó y dijo: «Lo siento, no puedo permitirle subir al segundo piso». Luego se volvió hacia Jeremías: «Favorito de la torre mágica, Leta está en tus manos. Y de corazón espero que logres lo que deseas». Recordaba que Jeremías había dicho que quería abandonar el apellido Baldwin, siempre y cuando pudiera obtener el título de mago. Jeremías no podía enfrentar más a su padre, y se dio vuelta para irse. Por mala suerte, Ronnie estaba en la puerta. Ronnie se apresuró a disculparse por escuchar a escondidas, pero enfatizó que no fue intencional. Luego le preguntó a Jeremías qué deseo tenía, que como su hermano, quería ayudarlo a cumplirlo. Jeremías le gritó furioso: «Por favor, dejen de decirme qué hacer. Hermano esto, hermano aquello, qué fastidio. Gente como tú, nunca te he considerado mi hermano». Ronnie no sabía qué hacer, solo podía disculparse una y otra vez. Pero Jeremías se dio vuelta rápidamente y se fue. Sabía que no debí venir aquí. Mientras tanto, Melo estaba acompañando a Leta, leyéndole un cuento. En ese momento, Jeremías irrumpió, y con un tono frío le ordenó a Melo que se fuera. Pero Leta le agarró la mano con fuerza. No importaba cuánto intentara soltarse, no podía. Cuanto más intentaba soltarse, más fuerte la agarraba Leta. Jeremías suspiró resignado: «Ahora voy a intervenir en su mundo mental. Si sigues agarrando su mano, la magia podría afectarte». Pensó con desdén: «De todos modos, aunque se lo explique, quizás no entienda. Seguro ahora hará un montón de preguntas molestas». Sin embargo, su comprensión fue sorprendentemente precisa. «Está diciendo que si tenemos contacto físico, yo también podría ser arrastrada al mundo interior de Leta, ¿verdad?». Se sorprendió de que la hija de un traficante de esclavos supiera algo de magia. Le advirtió que era mejor que soltara pronto, o una vez que lanzara la magia, ella podría ser absorbida por el abismo del interior de Leta y nunca despertar. Pero Melo solo se preocupaba por si Leta estaría en peligro, sin importarle su propia seguridad. Jeremías se quedó atónito por sus palabras, y dijo que Leta no estaba en peligro. Al ver a Melo suspirar aliviada, realmente no entendía por qué no soltaba. «Joven, usted mismo dijo que Leta me agarra la mano porque se siente segura. Si suelto su mano, ¿qué va a pasar con Leta?». Él le preguntó si no le importaba arriesgarse a desaparecer. Al escuchar su respuesta afirmativa, gritó furioso: «Qué fácil lo dices. Una vez que pase, no habrá vuelta atrás». Pero Melo dijo que lo único que podía hacer era armarse de todo su valor y cambiar la situación. Al escuchar sus palabras, él se quedó en silencio. Echó un vistazo al poder mágico que la rodeaba. Era una energía única y cálida. Melo le pidió un favor: «Por favor, hable con Leta. No solo es linda, sino que cuando habla es aún más adorable. Una vez que hable con ella, todo mejorará». Aceptó haciéndose el difícil: «Cierra los ojos, voy a empezar». Melo miró a Leta, le apretó la mano de vuelta, luego sonrió suavemente, e indicó que ya estaba lista. Los humanos no tienen la capacidad de cambiar el pasado, pero poseen la bendición de poder olvidarlo. Y quien ofrece esa bendición es el abismo. El abismo siempre devora los fragmentos de memoria en los márgenes. Jeremías abrió lentamente los ojos, y lo que vio fue la villa donde vivió su madre. Mientras tanto, en la torre mágica, un mago le preguntó a Owen si realmente estuvo bien enviar a apearse. Owen dijo que la seguridad de Jeremías era más importante. Como miembro de la familia imperial, Owen renunció al apellido real para convertirse en mago. Renunció a todos los privilegios que podía disfrutar como príncipe, y tomó en silencio el difícil y largo camino del conocimiento. Pero no quería que Jeremías se convirtiera en un mago que abandonara a su familia como él. Por otro lado, Jeremías estaba entrando a la villa, pero descubrió que Melo no había aparecido. Supuso que probablemente había caído en un estado de sueño. Dentro de la villa todo estaba oscuro. De repente, pétalos de flores flotaron frente a él. Jeremías siguió el origen. Estos pétalos parecían guiarlo, indicándole que abriera la puerta frente a él. En un instante, el cálido y brillante jardín se llenó de color. En ese momento, una manita lo agarró de repente. «¿Quién eres?». Había encontrado a Leta. Luego pensó un momento y respondió: «Soy doctor». Leta se puso feliz de inmediato, porque había estado buscando un doctor. Tomó su mano y corrió rápidamente. Jeremías sintió la brisa en sus mejillas, el cálido sol, y el aroma de las flores en plena floración. Todo era exactamente igual que en el mundo real. Le preguntó a Leta a dónde iban. Pero escuchó a Leta decir que Melo estaba enferma. Pensó que Melo no había podido entrar con él, pero resultó que llegó antes que él. Fue llevado frente a un carruaje. «Melo, ¿estás bien? Melo, despierta». Sacudió el cuerpo de la otra persona. «Doctor, Melo está enferma, sigue dormida, ¿puedes curarla?». Sin embargo, en el momento en que Jeremías vio ese rostro, se quedó completamente paralizado. La mujer llevaba un anillo de esmeralda, tenía una larga cabellera rubia que flotaba, recostaba suavemente contra la ventana del carruaje,
con una respiración apenas perceptible. Era su madre. Jeremías no se atrevía a mirar a su madre. Le preguntó a Leta por qué creía que ella era Melo. «¿Por qué me gusta? Me abraza todos los días y dice que me quiere muchísimo». Entonces entendió que el corazón de su hermana estaba lleno de cristales de amor, por eso su mundo de conciencia era brillante y vívido. Leta también se dio cuenta de que su memoria tenía un error. Si ella no es Melo, entonces ¿quién es? No la conozco. Al escuchar sus palabras, Jeremías tembló de rabia. No puede ser. ¿No lo recuerdas? ¿Por qué? Claramente recuerdas lo buena que era mamá, claramente estabas rodeada de amor, de verdad no valoras lo que tienes. Y yo, ya sean recuerdos buenos o malos, nunca los he olvidado. Al escuchar sus palabras, Leta volvió a mirar a esa mujer. Sus manitas comenzaron a temblar. Agarró el borde de la ropa de su mamá, sollozando bajito, «Mamá». En un instante, el cielo se llenó de nubes oscuras. Jeremías no esperaba que recuperara la memoria tan rápido. Un viento furioso se desató. La puerta del carruaje casi salió volando. El carruaje se elevó repentinamente en el aire. No podían mantener el equilibrio. El carruaje fue arrastrado por un viento furioso como olas gigantes. El despertar repentino de la memoria hizo que el mundo interior de Leta comenzara a temblar. Gritó intentando que Leta reaccionara. Al verla abrazando a su mamá sin respuesta, aunque temblaba de miedo, lloraba, gemía, tenía miedo, porque perdió a su mamá en un accidente de carruaje. Jeremías había pensado incontables veces que cuando viera a su mamá, le mostraría que el hijo cuya vida quiso quitarle, ahora era llamado el favorito de la Torre Mágica, que se había convertido en una persona excelente. Y también quería preguntarle por qué se fue sin siquiera pedir disculpas. Quería saber qué había hecho mal. Cuando supo que su mamá había muerto, no pudo aceptar la realidad, pero ya no tendría la oportunidad de verla de nuevo. Extendió su mano hacia Leta. «Este no es tu lugar, regresemos. No te quedes en esta horrible pesadilla, regresa a tu mundo. Hay mucha gente esperando que despiertes». Leta extendió lentamente su mano, y tomó suavemente la suya. Pero de repente aparecieron grietas en la ventana del carruaje. No tuvo tiempo de reaccionar, y la ventana se rompió. Jeremías protegió instintivamente a su hermana. En ese momento, la mujer dormida despertó. Los abrazó, y aunque soportaba un sufrimiento inmenso, los protegió firmemente en sus brazos. «Dios mío, aunque me vaya, te suplico que protejas a mis adorables hijos, que mis 4 hijos sean felices». Al abrir los ojos de nuevo, Jeremías sintió una brisa suave, y pétalos amarillos llenaron toda la habitación. Sus lágrimas ya no pudieron contenerse. Extendió la mano y atrapó un pétalo. Era del mismo tipo que vio en el sueño. Había entrado muchas veces en los recuerdos de otros, pero nunca había afectado la realidad. Supuso que quizás era por el poder mágico especial de Melo. De inmediato, descubrió que Melo estaba acostada a su lado. Se sentó de golpe, con el corazón latiendo fuertemente. Melo despertó frotándose los ojos. «Joven Jeremías, ¿Leta está bien?». Al ver a Leta bostezando con sueño a un lado, Melo se lanzó a abrazarla. «Estaba tan preocupada por ti». Leta también estaba muy preocupada por Melo. «Estabas durmiendo profundamente, me asusté mucho. Pero mi hermano me dijo que era mamá. Así que quiero muchísimo a mamá y a Melo, tengo 2 personas a las que amo». Melo sollozó emocionada, parece que cumplió su promesa conmigo. De verdad habló con Leta, su memoria se recuperó por completo. Leta asomó la cabeza. «Soy una niña inteligente. Así que sé que Jeremías no es solo Jeremías, sino Jeremías Baldwin, ¿verdad?». Jeremías se quedó atónito un momento y dijo que no era Baldwin. Al ver a Leta devastada, pensó un momento y dijo: «Es Baldwin. Soy Jeremías Baldwin». Leta inclinó la cabeza sin entender. Él suspiró resignado. «Mamá no me mintió. Mamá dijo que el hermano Jeremías es adorable e inteligente». Era verdad, hermano es tan adorable que hasta cuando respira es lindo. Él rápidamente se acercó y le preguntó cuándo lo dijo mamá. Leta extendió su meñique, sonriendo mientras decía que se lo diría la próxima vez. «Hermano, así que tienes que jugar con Leta otra vez». Jeremías se quedó quieto, y tímidamente se ajustó los lentes, luego extendió su manita, e hicieron la promesa del meñique. Por la noche, Jeremías estaba escribiendo un informe para presentar a la Torre Mágica. Supuestamente debía registrar todo el proceso en detalle, pero algo aún lo perturbaba. El fenómeno en la memoria de Leta, si solo se debía a turbulencias internas, entonces todo lo que sintió con sus propios sentidos fue demasiado real. Supuso que esos fenómenos quizás no fueron causados simplemente por el abismo. Era muy probable que fueran cosas que realmente sucedieron. Si su suposición era correcta, no planeaba revelar esta verdad. Porque todo este tiempo, solo le importaron sus propios sentimientos, nunca consideró otras posibilidades. Y su padre y los demás, quizás para protegerlo, eligieron ocultarle algunas cosas. Aunque todo esto eran solo sus suposiciones.
De repente tropezó, su padre extendió la mano, y lo atrapó firmemente. El duque Loretta sonrió gentilmente. Que yo sepa, la torre mágica tiene muchas escaleras, debes tener cuidado al caminar. Jeremías agarró su manga e indicó que quería preguntarle algo. El duque Loretta no evadió. Sea lo que sea, te responderé. ¿De verdad espera que me deshaga del apellido Baldwin? Recordó que Melo había dicho que para cambiar el presente se necesitaba valor. El duque Loretta lo negó de inmediato, diciendo que nunca quiso que eso pasara. Jeremías finalmente abrió su corazón. Ahora yo tampoco lo deseo tanto. El duque Loretta se quedó atónito. Entonces me voy, definitivamente obtendré el título de mago, ¿vendrá cuando eso pase? Al escuchar la respuesta afirmativa de su padre, sonrió sinceramente por primera vez. Hace frío afuera, regrese pronto. Hasta el final, no le preguntó a su padre para confirmar sus sospechas. Creía que algún día, su padre le diría toda la verdad. Mientras tanto, Ronnie estaba asombrado. Mirando la boleta de calificaciones de su hermano con el primer lugar del año, sentía envidia y celos. Pero el mayordomo le dijo que Claude lo encontró muy fácil. El mayordomo andaba todo entusiasmado presumiendo por todos lados. Ronnie chasqueó la lengua. El primer lugar del año es impresionante, pero mi hermano es insoportable. En la esquina, Leta parecía estar buscando algo. Ni siquiera te has recuperado, ¿qué andas haciendo por ahí? Ella dijo que tenía un secreto muy genial. Vio a la señora Higgins sacar una escalera, saliendo del techo. La abuelita subió por la escalera, seguro es la ventana al cielo. Ronnie miró hacia el techo, suponiendo que la señora Higgins fue al ático. Leta, como era muy pequeña, no podía alcanzar el techo, así que quería que Ronnie la cargara, así seguro podría tocar el techo. Él aclaró de inmediato que ni siquiera su padre podía tocar el techo, porque los techos de la mansión del duque eran muy altos. Luego propuso que con solo conseguir un palo largo del jardín podrían saber si el techo se podía abrir. Supuso que el registro de junio desaparecido podría estar ahí. Recordaba que su hermano dijo que era un registro tan valioso que no querían que nadie lo viera. Así que presentía que el registro que buscaban definitivamente contenía un gran secreto. En ese momento, vio a Leta abriendo la ventana. Al verlo llegar, se asomó por la ventana de inmediato y gritó, «Hermano, vamos a buscar el palo largo juntos». Pero el mayordomo los descubrió. En un descuido, ella estaba a punto de caerse. Afortunadamente Ronnie extendió la mano a tiempo, y la atrapó con su propio cuerpo. El duque Loretta lo elogió por hacerlo bien, pero también le pidió que cuidara su propia seguridad. Pero Ronnie aún se sentía culpable, porque esta ya era la segunda vez que ponía a Leta en peligro. Él también quería ser una persona excelente como Claude y Jeremías. El duque Loretta se detuvo, pensaba que cada persona tenía talentos diferentes, esto no era algo que se pudiera apresurar. Estaba pensando cómo consolar a Ronnie, cuando de repente recordó que el mayordomo había mencionado organizar un banquete familiar, así que le encargó esto a Ronnie. Tengo algo que necesito que hagas, ayúdame a organizar el banquete familiar. Sé que es difícil, pero esta es una tarea muy importante. Confío en que podrás organizar un banquete que haga sentir a la familia el cariño familiar. Ronnie, con baja autoestima, sentía que no sabía hacer nada. Pero el duque Loretta le dio su aprobación. Tú conoces esta casa mejor que nadie. Cualquiera puede organizar un banquete elegante, pero para hacer uno que haga sentir calidez, solo alguien que los conozca puede lograrlo. Nadie es más adecuado que tú para hacer esto. Al escuchar que papá tenía tanta confianza en él, Ronnie se llenó de ánimo. Y feliz corrió a prepararse. El duque Loretta estaba feliz de verlo animarse. Pronto, Ronnie organizó su libreta de recetas, registrando los gustos y disgustos de cada persona. De repente, descubrió que no había anotado que le gustaba comer a Melo. Descubrió que ella nunca era exigente con la comida, pero tampoco tenía algo que le gustara especialmente. La última vez incluso quiso echar agua en un frasco de tinta vacío para seguir usándolo. ¡Qué miserable! No encajaba para nada con el estilo de la mansión del duque. En ese momento, Melo apareció detrás de él, y de inmediato se sintió muy culpable. Rápidamente sonrió diciendo que era él quien era miserable. Pero Melo pensaba que él no era nada miserable. La última vez quedaba un poco de tinta, pero como no quería inclinar el frasco para usarla, abrió uno nuevo. Así es como es usted, y me gusta mucho. Ronnie solo escuchó, me gusta, y de inmediato sintió que su corazón iba a salirse del pecho. Melo continuó, la verdad es que siempre he usado los frascos de tinta que usted desecha, algunos son tan hermosos que no me atrevo a usarlos, solo los dejo ahí para admirarlos. Ronnie la interrumpió, sacó su libreta de recetas e indicó que definitivamente organizaría un banquete que asombraría a todos, y entre todos, por supuesto, también estaba Melo. Al escucharla mencionar que guardaba los frascos porque le gustaban, de repente se le prendió el foco. Entonces, seguro dejas lo que te gusta para el final. Y siempre dejas la carne para el final. No te preocupes, te pondré un montón de carne que se derrite en la boca en tu plato.
Enseguida, le lanzó una insignia, diciéndole que fuera a comprar ropa bonita, que cuando llegara a la tienda solo tenía que mostrar la insignia. Al día siguiente, Melo llegó a la tienda de ropa. Empujó suavemente la puerta, y de un vistazo, hasta el piso irradiaba un brillo elegante. Pero la dueña de la tienda le habló con desprecio: «¿Cómo te atreves a entrar por la puerta principal? Viniste recomendada para hacer trabajos menores, ¿verdad? Escuché que sabes leer, ¿es cierto?». Enseguida sacó un libro y le pidió a Melo que intentara leerlo. Sin esperar a que Melo hablara, la dueña la acusó de ser una mentirosa, y le golpeó la cabeza con fuerza con el libro. Luego la agarró queriendo echarla. «Sal de aquí rápido, no estorbes, hoy tengo un cliente importante. Es alguien que esperé mucho tiempo». Luego, golpeó repetidamente la frente de Melo con el libro que tenía en la mano. Melo se cubrió la frente enrojecida, cuando de repente una mano le tocó el hombro. Se dio vuelta y vio a Claude sonriendo sombríamente. «Viendo esta situación, ni siquiera necesito preguntarte cómo te ha ido. Melo, puedo testificar por ti en el tribunal, ¿quieres demandarla?».